¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Este es el podcast número 2 de Rulumena y estoy con mi amiga Betsy, que hoy nos trae una historia bastante peculiar, bastante divertida acerca de extranjeros. Mm, Betsy, me estabas comentando antes de todo esto que estuviste saliendo con un alemán, ¿cierto? Sí, Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo lo conociste? Desde el principio, más, y refréscame con tu historia. pues es que es como una larga trayectoria, como de 3 años, ¿no? Porque tuve uno como hace 3 años o sea, de relación bien, Ajá. y otro hace como 2 meses. O sea que en tu tiempo de vida has salido con dos alemanes. Sí, Wow. ¿Cómo con dos conociste, alemanes. por ejemplo, el primero? Lo conocí antes de que usaran Messenger y todo eso, estaba hablando de Skype. Sí, ¿no? Ya cuando de Zoom, de BM, te estaba hablando, El ¿no? Metroflog, ¿no? Él te pasó También. a dar su raya ahí y... No, esto no lo entiende ese alemán. Sí, no, todavía esa onda tan extrema no. Pero hay un sitio que se llama Penpal, así como Penpal. tal. Nunca lo había escuchado. No es una aplicación, de hecho hasta la fecha no tiene aplicativo. Es un sitio web, ¿no? ¿Pero de qué va? Pues es como para Penpal, que tienes amigos por correspondencia. O sea, solo sé escribirse cartas. Exacto. Es tipo que tienes como chats de las personas que están activas alrededor de todo el mundo y tú pones tu foto y pones, pues soy tu autobiografía, ¿no? Ajá, de México, que me Exacto, gustan. qué me gusta hacer, cuántos años tengo, así, súper básico, ¿no? Y ya de ahí te escriben y tú les contestas, pero la finalidad de eso es dar tu información o tu correo electrónico y después ellos te mandan como una carta por correo, ¿no? Ajá. exacto. Y entonces así conozco a este chico, se llamaba Marius. Marius. Eso sí es como una mezcla de mexicano. Ajá, no tan extremo como conocí otro que se llamaba Matos, ¿no? O sea, Matos. ¿qué Ay, onda? ¿qué Matos, pasa? Sus nombres ¿no? están bien No raros. manches. Pero ajá, entonces se conocieron, vaya, pues por amigos de Ujú. correspondencia. Exacto. Pero me dices que no se podían ver. O sea, no se veían. No. Básicamente, cuando te llega un correo de la escuela, o sea, hasta es como formalidades, ¿no? Así como de, querida Betsy. Exactamente. Hasta el espacio para justificar un correo electrónico. Ah, pero eso era cosa de ellos o. No, pero no sé si es de Europa, porque también había otros, por ejemplo, tenía unos penpals de Polonia. Y eran de que justificaban súper bien y de que me anexaban fotos de su Navidad y así, cañón, ¿no? Así fotos desde Ajá. desnudos. No. No, tampoco, de su árbol de Navidad o cosas así, ¿no? Pero pues te hablo de tiempo de la prepa, por ahí de 2014, que yo lo empecé a utilizar, pero ahí no lo conocí, porque a mí me encanta escribir cartas. Y tú dijiste, de aquí soy, este es mi medio eso mole. está súper bien, porque Órale. conozco gente de Taiwán, de Ah, todo, todo el mundo. De todo el mundo. Todo el mundo. Entonces ya de ahí empezaron, ¿cómo fue que empezaron ya a verse? Pues en mi perfil yo tenía mi correo electrónico, ¿no? Entonces, mi correo electrónico era mi usuario de Skype. Sí. Entonces, su objetivo era aprender español porque amaba México, estudiaba historia y yo quería aprender inglés, el objetivo, ¿no? Ajá. Pero pues para esto yo no sabía que era alemán porque él quería aprender inglés. No, español y yo inglés, ¿no? Entonces nada que ver con alemán, ¿no? Ajá. Ya hasta después, como que era de, oye, es que tengo un examen, ayúdame con tal sesión. Pero siempre era como mi examen, me ayudaste, chao, bye, gracias, chao. Nunca fue como ¿Nunca de mi vida cruzaron la personal. línea de, vaya, de la de correspondencia de tu vida personal, como dices? Ajá, o sea, como el objetivo siento que también de tener un amigo por correspondencia es contar un poco de ti, lo que te gusta, tu cultura, y él no. Él solo siempre era como su barrera, o sea, hasta acá llega mi profesión, hasta solo acá. Te usaba para aprender. Exacto. O sea, solo era Betsy para si quiero saber algo de español, alguna Exacto. duda. O, oye, tengo una duda con un examen, corrígeme, porque son súper perfeccionistas. Y ya, o sea, no te decía, No. Betsy, ¿cómo estás? Buenos días. O sea, lo básico, ¿no? Hasta por compromiso. ¿Cómo estás? Ya me dijiste, pero sí, ok, o sea, ya. pero nada más para llegar a un al grano. apoyo, pues. Exacto. Y de hecho él era súper directo. O sea, había veces como, casi no me acuerdo bien, pero era como de, oye, tengo un examen. ¿Cómo estás, por cierto? Pero es... Al grano y ya después, ¿cómo estás? Pero tengo un examen, ¿eh? Ajá, pero así de que correspondencia chida al principio, ¿no? Después pasa un año, me pide mi Facebook. Facebook. Un año y medio y mi WhatsApp. O sea, se tardó
como 2 años y medio en Sí. así tener ya tus Sí. redes sociales. Sí. Oye, eso es un No, buen de pero tiempo, así de, imagínate, de abrirse tanto tiempo o de unas corazas muy, muy cañonas, de que entrar en confianza es como, O sea, brother, de que... no. Oye, pero ¿en así qué no. momento él empezó a, por ejemplo, a querer contarte de su De su vida vida. o a preguntarte a ti por tu vida? Porque él ya había venido a Puebla alguna vez en su vida y ya había ido a varias partes de México y le encantaba la historia, ¿no? Entonces por eso quería Ajá, conocer de México, ¿no? exacto. Entonces como que ya teníamos como un poco de cosas en común por el hecho de que yo vivía en Puebla y ella había estado acá. Entonces era como de, los fuertes, amaba los fuertes. Pues, ¿qué habían los fuertes en ese tiempo? Pues la vista. Pues estaba la feria, no nada más. Pues no, o sea, la verdad Porque no para me ese acuerdo tiempo todavía bien. no estaban... No estaba tan bonito no como estaba ahora. remodelado, ves que le Ujú. pusieron todo eso. En ese momento todavía no estaba. Pero yo creo que le gustaba la historia del 5 de mayo. Algo así. A ver, Historiador. la historiadora del Sí. 5 de mayo. Entonces de ahí empezó. Ujú. Ahí empezó a darse la cosa. Pero como que ya me daba indirectas. Y luego él se va de intercambio a España, ¿no? Pero tenía un español perfecto. Así Él. de que te digo perfecto, de que De siempre que yo hablamos podría en estar español. hablando con nosotros y yo no me doy cuenta de... Bueno, sí, Exacto. obviamente me doy cuenta Así de que hasta como el profe cubano, no sé si te dio clase, de que te empieza a dar la raíz en latín. Así, pero en español. Sí, porque también hablaba latín. O sea, Ay, este cabrón. niño hablaba como 6 idiomas. Y para mí era como, wow, porque son súper inteligentes. Los alemanes son súper inteligentes. Entonces, para mí Pero era supongo muy que es impresionante. porque, o sea, como dices, se dedican 100 a una cosa, Sí. ¿no? Y hasta que no y como dices que son muy Ujú. perfeccionistas. Exacto. Como O sea, que es la escuela, su familia y su sociedad les exige ser perfectos. O sea, hacer buenas cosas. ¿sí crees que su sociedad les exige ser perfectos? O sea, Sí. yo nazco alemán, tengo que Sí, ser perfecto. o sea, también hay sus excepciones de que Obviamente. no siguen como tal la Matrix, Ujú. pero la escuela se los inculca. Así de que, Si vas a aprender algo, o sea, apréndelo bien, ¿no? Exacto. No te andes con mamadas. exacto. Órale. Eso sí Bueno, sí. lo vi como que a lo lejos, porque él quería ser muy, muy perfeccionista hasta en sus exámenes, ¿no? Y yo era como, bueno, está bien. Ya después, cuando él me dice que se va a España, porque tenía en ese entonces él como 21 o 22 años, 21, teníamos los dos 21, y se va de maestro de alemán a España, o sea, ya de maestro de universitarios Ajá, sí, y de cabrón. maestros de universidad. Ay, a los 21. A los 21, No, ya yo- de maestro, un tecnicismo muy cañón, y él no estudió para ser maestro de alemán, estudió para ser historiador, Ajá, pues historiador. pero sí era como, wow, o sea, No, yo a los 21 estaba... sí, no manches, yo Ay, estaba no, cursando pero- geografía en la universidad. Y me la volé. Sí, no, o sea, ya era como cosas admirables, ¿no? Entonces, Ah, para mí era como, sí, Guau, ¿no? o sea, la neta, qué padre, qué Ajá. envidia de tu sistema educativo. Pero son unas por otras, porque no dormían semanas estudiando y era un O sea, estrés que cañón. sacrifican muchísimo su tiempo. vida personal. Y pues psicológicamente, no supongo, porque Ujú. pues, es como los caballos que tienen esas cosas. Exacto, y se vuelven muy así. A pesar de que le gustaba viajar, siento que el viajar a México le daba una vista más general de cómo es la cultura y que no fuera como tan cerrado a ciertos aspectos, ¿no? Claro. Pero pues su objetivo era, yo quiero irme de intercambio a México y pues si voy nos vemos, ¿no? Entonces ahí se empieza a abrir la Pero tú dijiste ventanita. como, tú lo pensaste como de, Simón, si vienes. O sea, tú Ajá, nunca, me refiero exacto. que, o sea, tú nunca creíste como de... No. O sea, dijiste, pues, Para empezar yo no creí que me fuera a gustar, Ajá. que estaba muy güero, o sea, pero Así, güero, blanco. pero de ¿no? que hijo del sol no tengo O cejas. sea, de que no tienes ceja, no, eso está horrible. De que rosita, ¿no? Sí, es que son rositas. Sí, pero así muy cañón. Y pues se va a España, se queda como 4 meses y me dice, voy a buscar ya mi intercambio. Entonces, Y yo, pues qué bueno, ¿no? Ujú. Entonces yo le digo, pues yo me voy a ir de campamento. ¿Te acuerdas que hubo una temporada que tú te ibas a ir a Arkansas? sí, que me contaste de mi Ujú, campamento. y yo me fui a Texas. Sí, 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 sí. En ese tiempo yo le 2018. digo, ajá, exactamente, ya habían pasado 2 años de que hablábamos, ¿no? Entonces me dijo, bueno, no, en España te voy a enviar postales. Y hacia cada ciudad a la que iba me envió una postal a Eso ya mi estaba casa. romántico, eso ya estaba... Ajá, entonces para mí fue como, pero, Órale. o sea, lo empezó a hacer, pero aún no llegaba a mi casa. Porque Alemán Codo pagó la paquetería de Correos de México que te llega de aquí a un mes, ¿no? La sigo esperando. Aún no Mis llega. cartas, oye. Sí, tipo así de que pagó eso
Y me dije, oye, pues yo me voy a ir de campamento y voy a ir a Estados Unidos, son 3 meses. Y pues sí, me dijo, no, espera, es que va a llegar algo a tu casa. Y yo, ok, pues yo me voy en 2 semanas, algo así. Ojalá 1 o 2 llegue, semanas. ¿no? Y ojalá llegue. Y pues llegó, ¿no? ¿Sí llegó? Sí, llegó a tiempo. Creo que llegó una semana antes. Bien por ahí. Ajá, llegó a tiempo el paquete. Bien que me acuerdo, era un sobre como amarillo. Te iba a traer, pero la verdad lo escondí tan bien que... Lo que me... No, esa cosa... Ganas no me faltaban, pero... No, pero tipo de que... Muy padre, o sea, de cuando yo lo vi, llegó un sobre amarillo en alemán, con una etiqueta del correo alemán, y todos en mi casa de, uy, ¿qué te envió eso, no? Porque yo nunca había tenido un novio en la vida en ese momento. Ajá, Siempre fue la uni ya, ¿no? Y pues ya, total, lo abro y me dice, cuando te llegue, hacemos videollamada. Pero son 7 horas de diferencia. Sí, Él vivía en el norte de Alemania. Y eran 7 horas de diferencia. Entonces, cuando me llega, yo le llamo luego y me contesta súper rápido, ¿no? Me dice, es que quiero que lo vayas abriendo, literal, él en la cámara y yo sacando cosa por cosa. ¿Y sí hiciste eso o ya lo habías visto tú antes? No, o sea, porque él me dijo, cuando llegue, Márcame. me marcas luego, así yo esté durmiendo. Yo sí lo me hubiera despierto. visto. O sea, yo hubiera revisado todo. O sea, sí, pero es que, no sé, en ese momento sí fue como, ok, pues, a ver qué, yo ya me la solía, entonces quería ver qué me decía, ¿no? Y pues ya lo voy abriendo y era como bolsas en Ziploc con así postales muy padres de Valencia, Mallorca. De sus viajes, pues. En cada ciudad que estuvo me dejó como un mensaje, como en clave cabrón. Morse. De verdad, yo creo que después te voy a enviar unas fotos y las anexas al video porque en serio están muy padres cómo lo hizo, como un juego mental. Me decía, no, pues en tal ciudad, de verdad, y hasta el final me ponía el código para que fuera llenando una letra. Y si juntabas las 5 postales, me decía un mensaje completo. Entonces sí, me tenía que quebrar la cabeza porque era de cosas que ya habíamos hablado en la cámara antes. Y tú así no manches, sí, qué onda, ¿no? Pero en ese momento sí, o sea, de que no manches. Pues sí, tú estabas toda emocionada porque yo estaba emocionada. Pues sí, es una carrera en Alemania, aparte todo un super sí, aparte de que, o sea, se acordó de mí estando en cada ciudad, exacto. Exacto, ¿no? Y me envió otras cosas, unos aretes, me envió un monedero, porque ya hay muchas cosas árabes. Entonces me compró cosas, ¿y qué más me envió? En sí eran postales, un monedero, unos aretes y una carta en un sobre. Pero ese hombre era un poeta oculto, o sea, yo pensaba que los alemanes eran más cerrados, ¿no? Sí. Pero me envió una carta enorme, o sea, de 3 páginas, así de que... Ay, cabrón. Pero de que las libretas alemanas son más grandes que los cuadernitos de acá. Un cuadrito así, de 5, ¿no? Y así, escritas llenas. No, hasta preséntamelo, ya me estoy enamorando. Ya sé, en ese momento fue de, o sea, ¿quién se toma el tiempo de hacerme una carta física? Y aparte, ¿quién piensa en ti? O sea, en cada ciudad y se da el tiempo como de... Porque eso lo tuvo que haber planeado desde antes. Exacto, y yo me la solía, pero nunca me había dicho nada. Sí, pues no. De hecho, nada, ¿no? Entonces yo vi todas esas cosas y fue de, no manches. Ay, y entonces él ya en la cámara me dice, no, la verdad es que estoy teniendo sentimientos para ti. Y yo... Ay, no digas, y yo así en el corazón, un toquecito en el corazón. ¿Cómo se llama, Matus? Marius. Ay, Marius, qué hombre. No, pero, o sea, sí fue como de, ok, entonces él me dijo, yo te envío todo esto para que tú lo recuerdes y si estás en tu campamento sepas que una parte de mí va contigo, porque ay, qué romántico. No quiero que conozcas a nadie más, probablemente vas a conocer mucha gente maravillosa, pero yo quiero que aguardes para mí, o sea, yo te prometo que te voy a ver en diciembre, te hablo de que ahí era junio. Ay, tú sí, mamá. Y en 6 meses, o sea, eso ya fue de, o sea, sí va a venir a verme. Pero tú sí dijiste sí iba a venir, o sea, ya en ese momento sí le creí. Bueno, es que sí hizo un buen de cosas. O sea, él ya estaba de que no tenía intercambio a México, pero tenía a Colombia. Entonces, un vuelo a Colombia, México pues, está bien cerca, ¿no? Entonces, yo como, ok, entonces fue ahí como un voto de promesa, algo así, de que yo te espero, tú me esperas. Te voy a ver. Exacto. Yo me voy a mi campamento, él se va a Colombia, pero en el campamento en el que yo estaba, pues la neta no podía utilizar mucho mi teléfono. Yo tampoco. Y literal los campamentos te mandan al bosquecito, ¿no? Sí. Mi teléfono se murió para colmo allá y... jamás supiste, o sea, no podías comunicarte con él. O era muy difícil.
como, pues, sí, la diferencia de horario Sí, seguía aparte, igual. Yo tenía mi jornada de trabajo, obviamente, y solamente tienes como un día a la semana así como de descanso completamente. Sí, claro, el teléfono. Exacto, pero pues es que sí cambia tu ritmo de decir todos los días hablar a solamente hablar, no sé, cada 2 semanas o algo así. Y a ver si hablamos, ¿no? Porque puedes estar... Y con en mucha una gente cosa- en un cuarto y así, o sea, no era lo mismo. No era tan íntimo, ¿no? Ujú. Y luego se muere mi teléfono y una de mis amigas me prestaba su teléfono para hacer ¿Verdad? videollamadas. Entonces, yo hacía el esfuerzo, él hacía el esfuerzo, pero tratábamos de que fluyera la cosa, ¿no? Y así, Pero ya tenían algo ahí. sí, obviamente. Como una promesa, ¿no? Ya tenían Exacto. como Ya no un era de que pacto. te enseño español y tú me enseñas inglés, ya era como, Vamos a ver qué pasa, ¿no? exacto, o Vamos sea, a ver. ya te conocí 2 años, hablamos 2 años, siento que eres mi mejor amiga y así, ¿no? Y tu mejor amiga. Y yo, primero fue así de mejor amiga a decir, ya me gustas, Ajá, ok, ¿no? ok. Poco a poco, pero yo sentía que era verdadero porque no fue como los morros de acá que te hablan, ¿no? A las 2 semanas Así, te amo. Te amo, ¿eh? Y tú... Y tú, Ay, ay, no, Brian, como que no te qué- creo. Tipo así, ¿no? Ajá. Entonces yo sentía que era pues Pues verdadero sí, claro, porque pues es que, vaya, ¿quién hace todo eso por ti? Sí. Le dices, ¿sabes qué? Yo te voy a esperar, nos sí, vemos tal. y siento que fue natural toda la Ujú. cosa, ¿no? Pues bueno, pasaron los 3 meses y yo me regreso a México y él seguía en Colombia, obviamente. Y a mí me pasa algo súper gracioso porque casi cuando te vas de campamento pierdes como 1 o 2 semanas de la uni. Sí. Entonces me llega una oferta de un trabajo en Canadá, pero era de dejar la uni. Como un tipo au pair para una niña de México, pero todos los gastos pagados, ¿Qué es ¿no? súper para Pues los que au no pair, saben, ¿eh? Porque sí, yo ¿no? sé. Pues au pair es como ser niñera Ajá. de niños de, creo que puedes cuidar desde bebés hasta 15 años, depende del país, pero te puedes mudar allá o como la típica niñera de aquí de México. Pero yo trabajaba de niñera como desde los 15 años cuidando a una de mis vecinas, Aquí en México. aquí en Puebla, ¿no? Entonces, Te ofrecieron irte a Canadá. exacto, como ya la niña iba a cumplir 15 años, la mamá era de, pues yo no puedo ir, como que eres la Órale. única a la que le confiaría a mi hija, Y te dijeron... te pagamos la escuela, te pagamos todo, vete, ¿no? Y yo como, Ay, cabrón. ¿en serio? Güey, qué miedo, mira, a ver. Y yo como, Tienes novio "Ay". alemán, súper romántico, Ujú. güero. Y aparte te mandan a Canadá. Sí, y yo acababa de llegar de Pásame tu Nueva suerte. York. Toma Pásame tu suerte. mis chakras alineados. Sí. Y de, ay. Y aquí con 20 pesitos nada más. Ya sé, pero no. O sea, fue súper inesperado el asunto, ¿Y qué pero obviamente dije que sí, dijiste? ¿no? Sí, pues sí, obvio. es que Ujú, sí, o sea, Canadá. fue de... Obviamente lo hablé con mis papás porque era como, oye, tienes que dejar la uni, ¿no? Pero nada más era como un Un semestre. 6 Ujú, meses, ajá. exactamente. Entonces yo como, ok, entonces le digo y él empieza como raro. Como de, no. O sea, no, ¿cómo? Porque esta familia me dijo, es de volver hasta Año Nuevo, o sea, ya vamos a pasar Navidad y todo, ¿no? Pero él me había dicho Que en 6 meses diciembre, antes, ¿no? como, yo voy a ir a verte. Entonces sí fue Y tú como de, ay, un Dios mío. encrucijada, porque yo dije, no lo Nah, conozco. Pues es que sí, yo hubiera elegido Canadá. Obviamente, le dije, ¿sabes qué? Necesito hacer esto por mí. Entonces como que él se impacientó demasiado y era septiembre. Me dijo, no, llego la otra semana y yo, Y así, y yo, le dije, no, no te creo. Y él, de hecho fue de, no te creo. Tú abres la puerta. Y tú, ay, se ve con Ajá, flores pues sí así. me daba miedo porque sí tenía mi dirección, ¿no? Ay, Eso ya. sí tiene que tener cuidado porque luego pasaban Sí, sí, cosas sí, sí, desagradables sí, sí, sí. y tenía mi dirección, ¿no? Pero no le creí y fueron los 15 años de mi amiga. Entonces, me acuerdo que se me acabaron los datos y pues no pelé mi teléfono para nada, ¿no? Hasta las 3 de la mañana que llego a mi casa me dice, estoy acá. Y yo, Ay. ¡sí vino! No, O sea, pero sí tú estabas viniste. en una fiesta. Yo estaba en una fiesta. Aquí en México. Sí, sí, sí. Pero, o sea, lo dejaste esperando, pues, porque... Pero yo no sabía que Sí, iba a obviamente venir, no o sea, sabías. fue de voy a ir la próxima ¿Y dónde semana. estuvo? ¿La calle? No, o sea, era súper codo. O sea, sí dirías, los alemanes son codos. Son codos, la verdad, hasta con ellos. O sea, ellos mismos. Ujú. Como que no gastan en cualquier cosa. Y para eso yo sentía que eran bueno, él era muy atractivo, porque el hecho de que ves que alguien no gasta el dinero a lo tonto, te muestra ahora- que es y ahora- analítico, ¿no? Que sabe utilizar bien las cosas. Pero ya cuando lo vi ahí, me dijo, estoy en casa de una amiga, porque él ya había estado en Puebla, y ya después me enteré que esa amiga era su exnovia o algo así, ¿no? Ay, Entonces se estaba quedando con ella. qué Y peligroso. yo le dije, pues, él solamente iba a estar una semana. Me dijo, no, es que déjame que me quede en tu casa. Y yo dije, es que
No, así, puede, o sea, la no, es que sí, o sea, cultura, o aquí, sea, no aquí se la cultura puede. mexicana, o sea, no. O sea, para que alguien se quede en tu casa es como que, o sea, ya lo conocí, ya conviviste con Y él. aparte era la primera vez que convivías tú físicamente Exacto, con y él, aparte ¿no? era alguien de internet, no era como, Sí, o sea, no sí, sabías sus quédate. mañas, ¿no? Exacto, no, para nada. Entonces, te lo resumo súper rápido. Se consigue una casa o un cuarto de unos venezolanos que pagaba 50 pesos el día, un Ay, cuarto. cabrón. Estaba súper Su- mal ese cuarto, de que mal. O sea, uno creería que los mal. alemanes no podrían vivir en condiciones Precarias. Ajá, exacto. Pero Ujú. este chico, pues, con tal de ahorrarse. Exacto, y te hablo de que tenía beca Erasmus Plus. O Ajá, sea, las beca Erasmus. Erasmus les dan creo que 11,000 pesos. Para los que no sepan, Erasmus es un Ujú. programa de intercambio para estudiantes en el Europeo. extranjero, Ujú. en Europa. Ajá. Exacto, entonces todos los de la zona Schengen les dan esa beca, ¿no? Y pues no me acuerdo en ese tiempo, creo que estaba en 23 el euro. Y pues tenía Erasmus Plus, nunca fue de, me dan tanto, pero sí yo tenía más o menos una noción de cuánto dinero tenía y cuánto gastaba acá, ¿no? Y Colombia es muchísimo más barato que acá, entonces él Pues no estaba gasto. forradísimo Sí, en sí, dinero, sí. ¿no? Y bueno, el punto es que se queda en un cuarto horrible y me dice, no, es que no me gusta. Pues no, Y yo güey. sentí súper feo por él y le dije, pues voy a ver si te puedes quedar con mi tía. Y mi tía así súper linda fue de, sí, vente a mi casa. Y él ya conocía mucho la cultura mexicana porque fue de, no, muchas gracias, tu comida es súper rica, le entro al chile. Ok. Así como no decir que no A falta el nada. respeto a la casa. Exactamente, de que, no sé, gorditas y se enchilaba con mi tía. Pero que se las tenía que comer. Exacto, y de que le contaba la historia de México y mi tía de, wow, qué Yo no sabía, inteligente. ajá. Y traía a sus amigas a escuchar las historias Ah, de ¿verdad? los mayas. Y tú, tía, Y ya, yo- por favor, es mi novia. No, pero sí las señoras de, wow, es que cómo es posible que un extranjero conozca más nuestra cultura. Pero sí pasa, la Sí. verdad sí pasa muchísimo. Es que como mexicanos, como estamos en México, no nos llenan tanto de esa información como a los Sí. extranjeros. Como que es más cotidiana, ¿no? Que la ves en la primaria. Ah, exacto, pero solo te dan como una embarrada. Y aparte, en primaria, ¿quién memoriza Exacto, algo? o sea, no tenemos como tal fechas claras o de... Y pues no estás consciente de lo que estás escuchando. Bueno, a mí si Ajá. ahorita me estuvieran enseñando historia de las culturas prehispánicas, me interesaría súper cabrón y sí me las aprendería. Pero en la primaria es como de, no manches, maestra, yo soy Son a como mi cuentos, casa. ¿no? Ajá, entonces, Sí. pues, no. Como que no me prestas atención. Pero entonces este Exactamente. chavo, bueno, aparte estudiaba historia. Historia, o sea, era como desde Colombia, cómo se fueron subiendo las culturas y estaba súper interesado en la zona maya, ¿no? De Chichén Itzá y todo México. eso, ¿no? Le encantaba la historia de México. Entonces, pues obviamente se ganó a mi familia, o sea, se le echó a la bolsa así, de que a mi mamá, a mi papá no, a mi papá no, pero a mis tías sí, de que son las señoras, ¿no? Del chisme, lo amaban. Se queda en el cuarto de mi primo y ahí se queda con 4 días. Y llega el 15 de septiembre, ya sabes, de las chalupas, las tostadas. Sí, no, toda la comida. Y él amaba la comida. Entonces se va a una casa lo invito a una fiesta con todos los amigos del camp que nos habíamos conocido, ¿no? Hacemos Gracias. el reencuentro de Texas. Bueno, Exclusivamente. Ajá, hacemos la reunión ahí y pues él estaba acá, entonces se los presento porque obviamente llevé mis cartas y todos de wow, este es el chico tan romántico del que nos habló y todo, ¿no? O sea, como la leyenda en persona. Sí, pues, es que pues vaya, yo lo quiero conocer, no manches. No te lo recomiendo. O sea, ya después no te lo me lo voy a recomiendo. ligar yo. O sea, inició muy padre. Y después en esa fiesta estamos jugando verdad o reto o botella, algo así. Pero ya sabes cómo somos los mexicanos, de que pues echas bromas, ¿no? Sí, o sea, pero, es un juego. o sea, como que, pero broma y Entre broma y broma, la verdad se asoma, Ay, pero que está se- suave. Está relajado, chavos. Exacto, estaba chupando a gusto acá tranquilo, ¿no? Entonces, bien que me acuerdo que él se sentó de este lado y era un círculo en una sala. Y ni me acuerdo qué pregunta me hicieron, pero era algo relacionado a que si yo, como si yo me besaba con alguien que estaba enfrente a mí o algo así. Y él se quedó así como de, ¿qué? Pero así rojo. Y aparte de que ¿no? son güeros. Sí, o sea, o sea, imagínate, se prendió como cerillo y todos se dieron cuenta, todos. Sí, güey. Ajá, entonces de, oye, brother, o sea, estamos jugando, es un juego, tranquilo. Se paró súper enojado y se azotó la puerta y se salió.
Así le valió. Ajá, y yo así de como, ay, qué pena, discúlpenme, ahorita vengo. Me fui, pero era una puerta de cristal, entonces él medía como 2 metros, yo mido 1,52. Estaba muy alto, sí, muy alto. muy Yo mido alto. unos 70, o sea. Estaba gigante, de hecho en las puertas tenía casi que agacharse, porque sí era como mi chichón. Ajá. Entonces yo le digo, oye, ¿qué te pasa? No sé qué, y me empieza a acorralar me empieza a empujar O hacia sea, atrás. como muy agresivo, muy... Estaba llorando. Él. Él estaba llorando como un niño. Y yo digo, oye, ¿qué te Tranquilo, pasa? viejo. O sea, le dije, lo dijeron en broma, es un juego. Creo que nunca habías jugado, pero creo que fue mala idea. O sea, el contexto creo que te lo tomaste mal. ¿Y tú? Entonces yo, en lo que me está... literal, yo quedé así en la pared, ¿no? O sea, ya, o sea, es como... Ya no tenía escape, pues, así de... nada. Y Nada de bailaste así escape. también. Sí, no, entonces me vieron. Y salen 2 de mis amigos y de, oye, no Tranquilo, debo... o sea, sí se vio que él estaba muy agresivo. Sí, porque literal fue como que Bueno, acabó la fiesta. madresota. Acabó la fiesta en ese momento. Porque sí fue como de, me empezó a empujar y salieron 2 de mis amigos. Y le dije, ¿sabes qué? Ya me voy a ir. O sea, Porque... no, o sea, ya me dio miedo. O sea, tiene como 5 días que estoy conviviendo contigo y me das miedo. No mames, y el quinto día te estás poniendo así. Sí, y 2 años que hablé con él nunca había sido así. Jamás. Entonces, en el punto en el que él me empieza como a acorralar y empieza a llorar y a hacerse la víctima, fue de, Tú dijiste... ¿quién eres? Ajá, O sea, no, el niño romántico no existe. O sea, este brother es un... No, o sea, Brian fue la más, otra cara ¿no? de la moneda totalmente diferente. Y pues sí, en ese momento le dije, ¿sabes qué? Si quieres quédate en la fiesta, yo me voy. Yo me voy. Pero ¿sabes qué? Terminamos, yo no quiero estar contigo. Porque sí me espanté muy feo. Y mis amigas dijeron como, no, o sea, no, me da miedo, córtalo, ¿no? Y yo sí me quedé reflexionando. Porque aparte, o sea, fue una bromita, o sea, no fue como de que te No. viera besándote con alguien. Aparte, lo de la botella es lo que apunta al otro lado. La mayoría de esos juegos es porque te vas a Era besar mi con primo. alguien. Exacto, ¿no? O sea, no, se tomó muy personal. Así como de que lo hicieron con maña para molestar o Ajá, algo. como todo súper personal. Ok. Y pues en las fiestas hay mucha gente a la que ni No, conoce. es que vaya, o es sea, una fiesta, o sea, y aparte o sea, si fuera así como de, oye, ven si te gusta tu vecino, y dices, ay, pues sí, entonces, pues a lo mejor y te puedo Sí. maltratar, pero, o sea, la botella es como de, pues, bro, es un juego de Exactamente, fiesta, ¿no? o sea, es un juego como tal. Y como que siento que en ese momento en su mente algo pasó que me vio de manera diferente. La neta no sé qué pasó, pero en ese momento yo me fui. Llego a mi casa, pero él se estaba quedando en casa de mi tía y mi tía vive en una calle de mi casa. Y ya de que llegué, mi mamá ya estaba durmiendo, me duermo y al otro día a las 7 de la mañana me marca, ¿no? Y yo como, era mi primo, o sea, en el que se estaba quedando en su casa. Me dice, oye, ¿puedes venir a la casa? Es que tu novio está bien mal. Y yo dije, no, qué pena. Dije, no, qué pena. Me cambié súper rápido, llego a la casa de mi tía y él en calzones. Yo, o sea, tenía la cara como Así si hubiera llorado hinchada. toda la noche. O sea, hinchado, rojo, mal. Y en calzones. Ay, cabrón. En calzones. Y mi tío ahí viéndolo. Tu Y mi tío, primo también. Ajá, así como de... Y mi tía. O sea, y y yo a así él, de- y a él le valió, o sea, dijo... O sea, yo lo vi. Haz de cuenta que es una escalera como en U, pero el segundo piso está lleno de plantas, pero puedes ver que está el cuerpo completo, ¿no? Y él estaba así, y yo como... Me subí luego corriendo y hablé con él, ¿no? No me acuerdo qué dijimos, pero le dije, oye, compórtate, vístete, no sé qué. Y mi primo me dice, oye, acompáñame por las tortillas. Entonces ya sabía que era tenemos que hablar. ¿No? Vamos por las Vamos por tortillas. las tortillas. ¿Y si trajeron tortillas o no? Sí, fuimos por Ay, tortillas pues, para el desayuno. Sí, importante. que falte todo menos la tortilla. Ajá. Y me dice, oye, es que, ¿qué pasó? Y dije, no, es que pasó esto y esto. Y se puso bien violento. Y me dijo, no, pues no, sí está. O sea, se está puso mal. violento también con ellos, con tu familia. Sí, me dijo que la puerta, no sé por qué en toda esta historia hay puertas de cristal, pero la puerta del baño era de cristal como polarizado. Entonces se paró, mi tía se estaba bañando y fue y estaba pegando, pero estaba así en la puerta del baño. Y entonces mi tío lo ve y lo ve en calzones y dice, pues, Qué ¿qué está pervertido, pasando ¿no? aquí? No, ajá. Entonces llama a mi primo ya de, hey chavo, ¿qué te pasa? Dicen que empezó a pegar en la pared. Empezó así a O sea, bien pegar. agresivo. Es que Betsy, yo la amo. Es que, yo la ¿sabes amo, qué? yo la Siento amo. que es porque como son gente muy cerrada, también se retraen todos esos sentimientos. No, yo creo que él sí tenía un trastorno. O sea, ¿tú crees que es cosa especial de él? Sí, No sí, de porque no. Yo tuve la mala suerte de conocer a alguien con un trastorno mental, porque para esto, como hacíamos videollamadas y él estaba en Colombia, me presenta a su casera.
en la cámara, así de, hola, no, este niño te quiere mucho, shalala, shalala. Entonces ella me agregó a Facebook y yo la tenía por alguna razón en Facebook y cuando empieza a pasar todo esto yo me espanto horrible y cuando pasa todo este periodo de que hace un relajo en la casa de El mi desmadre, tía, ¿no? mi primo me dijo, mira, yo te recomiendo que si no lo quieres lo cortes pero cuando ya no esté acá porque se está poniendo muy violento. Y ya espantó a mi mamá y no sé qué, yo así como de qué pena, o sea, no sé a qué tipo acabo de meter a mi casa, Sí, aparte, ¿no? o sea, pues sobre todo con todas las buenas intenciones de Exacto, y ayudarlo no fue y... nada normal, de que literal llegué a sonarle en la nariz con sus mocos. O sea, de que tan mal O sea, en estaba. serio estaba mal, Y y tú, era ay, como un morro, te acabo de niñote, conocer hace sí, así 15 de, horas, bye, no te niña. puedo votar porque, no, o sea, no es por ser mala onda, pero en ese momento me dio mucho miedo de que piensas Pues que claro, conoces es a como alguien de... y se Ajá. comporta súper creepy. Y fue como de, no, eso O no sea, no huele lo nada quiero, no lo bien. necesito en mi Exacto. Y yo vida. dije, no, yo tengo mi puerta, irme a Canadá, me voy, ¿no? Y A ya me las 2 semanas yo vales, me güey. fui y él me seguía buscando. Y yo sentía feo por él. Pero obviamente yo ya estaba en otro canal porque yo ya había visto algo como una bandera súper roja. Entonces me contacta su casera de Colombia y me dice, es que yo soy psicóloga y él se me pone muy al brinco acá y yo le aplico literal la psicología inversa y él es un psicópata narcisista. Entonces yo más o menos ya empezaba a ver esas cosas y ya medio había buscado en YouTube eso, ¿no? Sí, como Y todo lo que él psicópata. me... yo pensé que estaba loca porque literal tienen una oratoria, sobre todo él. O sea, me podía vender un chicle masticado diciéndome que era oro y yo se lo compraba. O De sea, que te él tenía una convencía. labia increíble. Cañona. Entonces era muy tóxico el llegar otra vez con él porque me volvía a lavar el cerebro y yo continuaba en un círculo vicioso. Y a eso que yo estaba en Canadá, pero de que ya o sea, atacaba a mi familia en mensajes, llegó a conocer a varios de nuestros compañeros de la uni y los atacaba igual. Horrible, horrible, horrible. Se convirtió Súper, en o una sea, pesadilla. tóxico otro nivel, ¿no? No Un nivel. manches, nunca conocí a alguien más tóxico que él en mi vida. Ay, cara. Horrible, o sea, Pero un sí, o monstruo. sea, quiero aclarar que, o sea, eso es cosa específicamente De de él, sí, él, de esta exacto, persona. exacto. No quiero hablar en general como de la cultura alemana, porque después conocí otro niño totalmente Diferente. diferente. O sea, es como si Exactamente. hubieses conocido a un mexicano que tuviera un Sí, trastorno igual, ¿no? exactamente. Tóxico, vaya. Sí conocí parte de la cultura alemana, de ciertas cosas, pero en En específico específico, él este tenía chavo problemas tenía un mentales. problema. Ok, ok. Ujú. Y después él me dijo que, o sea, él ya tenía sus prácticas acá en México de 3 meses, porque él solamente quería venir a México por mí, se supone, ¿no? Ujú. Pero Y también tenía prácticas. exactamente. Entonces le dije, no, pues yo voy a volver a México como el 31 de diciembre, algo así, ¿no? Entonces yo regreso, pero yo cuando regreso yo ya vengo con otra mentalidad, porque ya me había hecho muchas cosas en el teléfono, me había hecho llorar, y Y más pues lo que me aparte dijo lo la psicóloga fue de, no es cosa mi mía, o amiga sea, date está cuenta, confirmado, ¿no? exactamente. Después de haberme ido como gorda en tobogán, literalmente, sin agarrarme, Así sí, que, órale. literal fue como de, ¿cómo me deshago de este problema? O Sí, porque ya sea, estaba muy inmersa en ti, ¿no? O sea, ya te tenía bien atrapada. súper, porque ya sabía dónde vivía, Tu familia, mi familia, mi amigos. escuela, todo mi entorno me lo amarró así, al grado de que mi mamá me decía, es que tú estás mal, Ay, cabrón, o sea, ya, o sea, de que de que todo mi puso entorno a literal, tu familia en igual mi en contra. contra. Y tú de, no, Y yo, no, pues mamá. entonces creo que sí yo Entonces estoy sí, yo estoy mal. mal. Ajá, pero ya de que me decía que me iba a pegar, de que ya me había empujado, cosas Ya, extremas. grande. Oye, Ujú. el hecho de que haya sido tu primera relación, ¿crees que influyó en cómo te manipuló en ese Sí, sentido? súper sí. O sea, porque tú dices como, no, pues capaz esto es normal, ¿no? Ujú, O capaz esto exacto. es lo que hacen los chavos. Sí, ya entendiendo el trastorno de los narcisistas, siempre buscan una presa que es como moldeable, que se Ajá, puede maleable, manipular, ¿no? exactamente. Entonces era mi primera relación. Yo confundía esas cosas con que eran culturales, pero realmente no eran Sí, 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 claro, porque culturales. también era como el primer alemán, Cero ¿no? que ver con la cultura. Ellos son muy amables también, pero pues no para nada. Entonces él se regresa a México y yo tengo miedo de que me lo encuentre. Entonces varias veces llegó a mi casa y de que mi mamá abría y se metía a la casa y me buscaba. Así de que, Así de que le abres y ya estaba adentro buscando. Yo me escondía en mi casa para que no me encontrara. oye, eso sí está muy... O sea, yo estuve a un
pasito de ir a la policía y darle una orden. Así como de restricción, ¿no? Exacto, de que te van a sacar del país porque me estás acosando. Y bien cabrón. Ya, o y sea, bien ya era un cabrón. acoso, de que ya estaba fuera de mi casa, de que llamaba. Todo el mundo lo tuvo que bloquear porque hablaba pestes de mí. O sea, estaba tratando de destruir mi imagen con todos, ¿no? Y yo lo único que hacía era decirle, no quiero estar contigo. Simplemente, Sí. pues, no. Pero se sentía, ¿no? Aparte como... Ujú. Dice, no, como supongo que él se creía así como de, no, pues sabes que yo estoy Sí, aquí, exacto. Él me decía, no, pues es que nadie te va a creer como yo. O sea, pura Te lavaba, un lavado de te cerebro, lavaba. tal cual. Y pues ya cuando yo le tuve que hablar con su papá en Alemania y le dije, pues está así la cosa, Señor. yo voy a buscar a la policía. Si no habla con él, lo van a expulsar. Yo no quiero que lo expulsen ni que tenga nada malo aquí en México. Pero, o sea, Simplemente si, que me eso dejen es, en o sea, paz. si no me deja de otra, pues se lo voy a hacer, ¿no? Exacto, o sea, si no me deja, va. Y así acabó. Así acabó. Todavía siguió en México, me fue a buscar 3 meses después a mi casa, se despidió, shalala, bye. Y hasta ahí, y hasta la fecha no sabes. Lo bloqueé y no planeo desbloquearlo jamás. Pues es que vaya, qué experiencia tan traumática. Cañón, o sea, yo me recuperé de eso como 2 años después. Ay, cabrón, o sea, penitas, ¿no? Estuvo muy Ayer, Ayer, de hecho, hasta por eso ahorita. vine. Sí, no, me costó mucho trabajo, porque luego él buscó otra niña. Entonces sí era como que sí te quiero, pero es como, no sé, el síndrome de Estocolmo, casi. Ahí. O sea, como que quería que fueras tú su segura, ¿no? Ujú. Que No estuviera sé, con la él. verdad es un mundo Pero que acabó. acabó. Y esa fue tu experiencia con tu primer El primero, alemán. o sea, estamos hablando de que este es el extremo de la mesa. Ujú. Conozco a otro niño y es el extremo hasta allá. Totalmente diferente. Sí. ¿Cómo es la sí. historia con el segundo alemán? Pues este niño está aquí en Puebla. Está aquí. ¡Que pase! Si lo estás viendo, hola. Hola. Guten Tag. Saludos. Guten Tag, no sé. Disculpa, sí, Guten Tag. ¿Para qué veo que somos Sí, ya saben internacionales? acá. No, es que vi la película de Guten Tag, Ramón. Ah, sí, sí. Es buena. Es Pero el bueno, inmigrante, es ¿no? el inmigrante. Me Ay, Dios mío. me proyecté. Entonces, ¿cómo fue que conociste a este segundo alemán? Pues yo me fui de intercambio a Brasil en 2019. 2019. Regreso y pues hablaba portugués. No al 100, pero sí, ¿no? Tú. Sí, porque tenía que pasar mis Qué materias. saudade, ¿no? Saudade. Você Muita partiu meu saudade do coração. Brasil. Sí. Ay, mi corazón. Sí, eso fue lo que nos abrió para conocernos, porque yo regresé y había tenido, sí, pues como 3 meses, estuve 3 o 4 meses allá y no había conocido nada, ¿no? Como de Nada. salir como de tener una relación estable desde el alemán pasado. Ok. Entonces yo regresé como con todo, de este es mi año, 2019, Este es mi año. no, 2020 es mi año. Tómame aquí. Soy Sí, muy o sea, jovial, ¿no? antes de la pandemia, ¿no? Yo así de, no, pues voy a ir al gimnasio, voy a sacar súper buenas calificaciones, proyectada, súper positiva, ¿no? Sí, su bichota, ¿no? Sí, no, empoderadísima, ¿eh? y descargo Tinder, famoso. Es Fuego, que, no, pero ¿eh? Tinder está muy mal visto, pero la verdad yo digo que es pues, O una sea, buena Sobre todo aquí en la ciudad de Puebla hay Pero- mucho alemán. No sé si saben, pero aquí está Volkswagen y Audi, entonces hay muchísimo alemán. Bueno, y de Europa, pero sobre todo alemán, ¿no? Ujú. Sí, por la Volkswagen. Exacto. Entonces, pues ahí lo conozco. Pero yo me acuerdo que medio O lo sea, él estaba utilicé. en la Volkswagen, No, estaba estudiando en una universidad acá. de intercambio, supongo. Sí, de intercambio. Entonces, O sea, él te dio like en Tinder es que estuvo súper raro porque yo lo ocupé como una vez, pero dejé el perfil abierto. y te siguió. Entonces, como dejé ahí mi perfil de Instagram, pues no sé. Te contactó en Instagram. Ujú, yo después de un mes me enteré que lo había conocido en Tinder, porque él me habló en Instagram. O sea, fue como de... O sea, ¿tú nunca supiste que te se dieron match en No, Tinder porque... hasta que te habló en Instagram? Exacto, yo tenía mi perfil privado y me llegaban como varias solicitudes y como que, pues, Varias. pues ya, X. Entonces subo una historia de Brasil y él me la contesta y entonces así empezamos a hablar. Es que la verdad, así se hacen la mayoría de las relaciones. Sí, o sea, de un hola o lo que sea más Un básico. emoji. Eso de verdad es un buen consejo. O sea, Ujú. si les gusta a alguien, puta, en Instagram con Láncense. un emoji. Sí, emoji. Sí, o sea, expresa todas tus emociones sí, en sí. un mensaje, ¿no? Entonces, pues sí, me contestó, estuvimos hablando como una semana y me ¿En invitó... español o inglés? No, en español, Ujú. en español. Entonces ya ahí salió que era alemán y yo como,
como, No, ¿qué? ¿me aviento o no? Ya se sacó la secuela aquí. Sí. Y Betsy, no, manches. Sí, o sea, sí estaba como que, ok, pero no soy mente cerrada de decir, no, ya tuve mala experiencia, no vuelvo a tener Ajá, nunca. claro, No. eso es muy importante, porque muchas Mm. veces que tengas una mala experiencia con una persona no significa que te va a pasar lo mismo con la siguiente. Sí. Entonces es como que siempre estar abierto a nuevas oportunidades, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces tú no dijiste desde un principio así como, no, tú dijiste, a ver qué sale. Exactamente, o sea, yo estaba súper abierta a lo que pudiera pasar ese año, lo conocí y pues así empezamos a como hablar, ¿no? Ujú. Entonces iba a pasar el 14 de febrero y me dice, oye, pues salimos, ¿no? Y yo, pues sí, me dijo, no, me caíste súper bien, vamos a salir. Y yo, pues va, y eso me agradó más porque ya yo a la mensajería en internet ya, de plano no, porque dije, no, yo creí haber conocido a alguien 2 años y resultó, Que no. entonces mensajería sí, pues la verdad no. Pero ella era diferente porque él ya estaba acá, Ya estaba en aquí, Puebla, sí, ¿no? sí, sí. Entonces fue como, ok, Pues nos vemos, vaya. Ujú. Y así ya veo qué exacto, onda, ¿no? Me quito de como de dudas. leer gestos, cómo reaccionas a ciertas cosas, va, Sí, claro, porque va. también, supongo que tú también llevas un poquito espantada. O Exacto, con ese bichito atrás. exacto. Y como de, vamos a ver si es así. Y ya lo reconoces luego, conociendo a uno reconoces a todos. Bueno, eso Sí, pensaba, claro. ¿no? Pensaba. Entonces, pues ya me invita a cenar y, ok, de que lo veo por primera vez y fue como de, pues no, pues no tenía mucho Güero. chiste, la neta. O Es que sea, son güeros, es que son blancos, vaya. pero ese sí estaba más Todavía güero que el más, otro. sí, Entonces, ese sí, la verdad, imagínate. sí lo vi. Ese sí lo Sí viste, estaba muy güero. más güero. Sí, ese sí estaba. Pero es como que grados de güero. Porque ya era amarillo. Este brother era amarillo. Sí. Pues tú Ay. lo viste, ¿no? Sí, Como... yo lo vi más o menos una Ujú, fotillo. exacto. Entonces yo cuando, la neta, cuando lo vi fue como de, pues ya estoy acá, ¿no? Pues ya hay que cenar. Ajá, pues ya. Me cayó bien, ¿no? Pero honestamente no fue como que No muy fue- atractivo no hubo para atracción mí. física. En el primer momento no. Pero entonces ya empezamos a platicar. Fue como de, wow, o sea, neta son súper inteligentes. Son como muy comprometidos de O sea, ahí te trabajar diste por lo que cuenta quieren. que los alemanes, dijiste Ujú. como que ya rectificaste, ¿no? Porque Ujú. ya no solo fue con el pasado, ya Exacto. fue con esto de, entonces sí, los alemanes Sí, son súper comprometidos. O sea, sí tienen su vida sentimental, pero sí hubo veces como de, oye, tengo examen, te quiero mucho, pero pues ¿sabes qué? Ya vete. Ay, O sea, voy neta, a tengo que estudiar. Es mi prioridad en la vida y no, pues ya, Órale. bye. Ujú. Así de que, Ya. directos, yo como, pues va, ok. Pero esa noche fue como de, ok, lo que nos conectó fue Brasil, porque él había estudiado en Brasil también. Entonces tenían algo en común. Teníamos eso en común. Y aparte estudiamos algo similar y pues bueno, se dio la conversación. Entonces, de ahí también él hasta después me pidió mi WhatsApp, ¿no? Fue como, ok, sí te conozco, ya después me das tu WhatsApp. Y aparte ya se habían visto, ¿no? O sea, ya era más. Sí, sí, exactamente. Pero este niño era súper frío, o sea, como De que te la hielera se queda corta. O sea, de que sí, de que tú decías, hola, ¿cómo estás? No. Ajá, de que yo no ni siquiera sabía que estaba interesada porque me contestaba el WhatsApp como cada 2 horas. O sea, niñas, eso no es normal, o sea, es Sí, como no. súper desinteresado, ¿no? Ay. Entonces, la verdad, yo no tenía muchas expectativas. Era de Porque que, no lo veías tan interesado. Ujú. Se tardaba en primera 2 horas en contestarme. Me contestaba seco. Cuando nos veíamos, Así como limón de taquería. no más seco que eso. Al Así limón que- de taquería mínimo se explota. Los gajitos. O sea, No, más es seco todavía. una piedra. Tal O sea, cual. sí, bien cabrón. Sí, entonces yo estaba como, ok. O sea, nuestras salidas eran a los museos y hablamos de puras cosas O sea, bien intelectuales. sofisticado. Oye, pero eso está chido, ¿no? Está bien porque no estaba hueco, la Ajá, neta. sí. La neta. O sea, o era otra nueva cebolla que Pero a descubrir. ti te gustaba eso o tú decías como de, quisiera alguien que se divirtiera más o que me hiciera chascarrillos o algo así. Sí, es que para los mexicanos siento que es que eso es muy importante que te importante. rías. Para los mexicanos es muy importante, siento que una pareja divertida, o sea, con la que puedas Ajá, de echar vez la en cuando bromilla. ser tonto. No, No se pudo. no al 100%. Pero de vez sí en es muy cuando importante, sí. Sí, para los mexicanos. Sí, Pero claro. para ellos es como que más importante, entonces como que estar enfocado. Exacto, y de ser que muy seas focus, intelectual, de que tengas algo que aportar. Ok. Y me daba mucha curiosidad porque empezó la pandemia. Entonces ves que salieron muchas cosas de que la vacuna te va a dejar estéril, la Ajá, vacuna. muchas cosas polémicas. Exacto. Entonces a mí me llega un video de una prima de Estados Unidos de lo que estaba pasando en ese momento, de las guerras y todo eso. Y le digo, oye, ¿cómo ves esta teoría? Y dice, no manches. ¿Cómo lo crees? Le digo, no, pues la verdad no lo creo, pero es lo que está sonando. 3 días después
yo pensé que había olvidado el tema y me dice, oye, yo investigué el video y la verdad esa fuente no es confiable. De hecho, el director, el locutor, ni siquiera terminó la universidad y yo. Cabrón, ¿cómo sabes eso? O sea, se metió literal al fondo del fondo del fondo. El primo del locutor fue a la primaria y tú como, no. Y yo como, wow, o sea, no sé creer en una cosa. Y tú ya te habías olvidado, ¿no? Ajá, yo fui como de pues algo X, como cuando ves un video X, ya se te paga. ¿Qué piensas? No es relevante. Exacto, pero este brother... Pero no, o sea, fue de no, esa teoría es obsoleta porque no le doy nada de crédito. Pero de que investigó, o sea, el background y todo exacto, eso, se tomó 3 días en decírmelo. Este sí era otro extremo, ¿no? Pero mientras estuvo aquí salimos como un mes. Pero sí quiero mencionar algo de los alemanes en general. Por ejemplo, la primera cita no es como de algo de caballerosidad. Entiendo que hay hombres en todo el mundo que la primera cita te invitan, ¿no? Sobre todo aquí en México, que son súper caballerosos. Siento que es más marcado por la sociedad. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, yo con ninguno de los dos fui como la primera vez te invito. O sea, ellos no. Cada quien paga su cuenta. Y yo estaba como, pues yo entiendo su cultura. Supongo que esos ya están más abiertos de mente porque saben exacto. que igual una mujer puede... O sea, porque nosotros crecimos con eso. O sea, no digo que una mujer no lo pueda hacer, pero me refiero a que es como que todo lo que nos estuvieron encontrando y se nos exacto, quedó. Y que lo ves normal, ¿no? Exacto. Como los hombres invitan a los niños un café. Yo había salido igual con mexicanos y sí, o sea, la primera cita por lo menos... Y es que a veces como hombre igual no lo piensas, no lo piensas como de, lo voy a hacer por esto o esto. O sea, simplemente lo haces porque... Exacto. Y yo ya había tenido como amigos de allá, unas alemanas, y era como, el feminismo está muy cañón. Hasta apenas está llegando aquí el feminismo, pero allá es como de, me molesta que me abran la puerta del carro porque no soy una inútil, yo puedo abrirlo sola. Pues o me molesta que me paguen. Teóricamente México es un país nuevo. Exacto, o sea, apenas estamos abriendo esa puerta, ¿no? Sí. Pero pues para ellos, o sea, su cultura es como tú pagas lo tuyo y yo lo mío, ¿no? Entonces... Y no es como, no se ve como un tema polémico. No, o sea, y yo en el momento igual fue como de, pues X, ¿no? Sí, yo no le das importancia, ¿no? No, o sea, como fue como, yo puedo pagar mis cosas, está bien, no me molesta. Entonces así fue como un mes, llega la pandemia y dice, es que, pero yo no pensaba que estábamos saliendo, o sea, fue como... ¿Él te dijo? No, yo no pensaba que estábamos saliendo. Hasta que una vez me dice, oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Esto que estamos haciendo para ti es salir, no? Y yo como, ¿sí? ¿Por qué? No, pues es mejor tenerlo claro. Y yo como, ok, pero fue como de igual. Que teníamos que aclarar. Pero no sabía que para ellos es como de que ya tenemos una relación. Y para nosotros es como, me tienes que preguntar, ¿quieres ser mi novia? Eso me ha pasado muchas veces, que los extranjeros no preguntan. O sea, una vez que ya están saliendo... ya son pareja. Exacto. Y acá nosotros como de, ¿quieres ser mi novia? Y con la bola exacto. Los globitos. Sí, tipo de prepa, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca le llegué a mi novia. O sea, pero los dos se dieron a entender como, sí, estamos es como en el mismo que canal, está implícito, ¿no? o sea, exacto. no tienes que explicarlo. Sí. Pero entonces él sí te dijo como de, para que quede claro. Sí, pero yo no lo capté en ese momento. Ajá, tú decías como de, pues hasta que me lo pidas, ¿no? Sí, porque de hecho el alemán pasado sí me lo pidió, pero ya conocía más la cultura y este niño no. Ajá. Y pues fue como, pues sí, entonces para mí fue como, ok, creo que sí le gusto, sí tiene interés en mí, porque jamás fue de ni una indirecta en WhatsApp, nada. Así de seco, nada. Así es una piedra. Sí, de verdad, de que yo creo 16 mensajes en el día nos intercambiábamos por contestarnos cada 2 horas o así. Pero se me hacía interesante. O sea, eso era un hecho. Vaya, era un amigo listillo. Exacto. Para mí, como que hablar con los extranjeros que están acá es como literal una ventana. Porque te cuentan su mundo, ves otra cultura. Su panorama. Exacto. Su panorama de México. Y así te das cuenta de cómo realmente la gente... cómo ven nuestra cultura. Y realmente cómo es México. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero porque estamos muy inmersos en México. Entonces como que no lo vemos diferente. Pues porque estamos acostumbrados. Sí, exacto. Pero para ellos lo ven y dicen, oye, bro, ¿por qué haces esto, no? O sea, esto y esto. Y dices, oye, pues no. No lo había analizado tanto. ¿O a poco eso es extraño? ¿O a poco eso? Porque me pasa mucho que hay como cosas que aquí en México hacemos que son como que muy de ricos para ellos. Por ejemplo, tener como una persona que haga el aseo. Eso para ellos es como muy de ricos. O por ejemplo ir a una escuela pública o ese tipo, ya que es como, pues una escuela pública y ya, ¿no? X, la mayoría lo hace. hace. Es como, yo no, pues solo la... Sí, como siento que por lo mismo se da mucho el racismo para cierto tipo de gente. Sí, aquí en México hay mucho racismo. Sí,
Sí, no solo por color de piel, pero como te vistes, ya sabes de que el logo Calvin Klein acá, el logo, a ver, Y dices, todo. Entonces, él me gustaba porque todo era súper discreto, ¿no? Entonces, era como, pues creo que este niño sí es sencillo. Entonces, me encantó una vez, tuvo un detalle, ves que en los portales hay mucha gente pidiendo dinero, o sea, de que estás comiendo y llega uno, otro y otro y otro. Y le dio, estamos en Navidad y le dio 50 pesos, le dijo, ay, feliz Navidad, y yo como, ay, qué lindo. No es tan coto. También es Navidad para mí. No, o sea, sí tenía como, ok, veía como cómo se desempeñaba en la sociedad en general. Sí, claro, te das como que Sí, un como vistazo, probaditas ¿no? de cómo actuaba a la cotidianidad de acá, ¿no? Pero el punto es que salimos un mes, llega la pandemia y se va. Se regresa a Alemania. Todos los extranjeros, ¿ves cuando cerraron la universidad? Sí. Todo se cierra y es en línea, entonces empieza a ser bien difícil por las 7 horas de diferencia. Entonces, ahí pues ya de plano, si me contestaba a las 3 horas, seguía lo mismo, pero era como, o sea, ¿cómo se tarda tanto en contestarme si es pandemia, no hay clases? Tiene tiempo libre y no me contesta, entonces para mí era como, no, pues no está interesado, ¿no? Seguía sus... Sí, entonces, pero a pesar de que ya estaban, o sea, de que ya salían aquí. Exacto, entonces yo era como, no está interesado en mí, o sea, realmente, bye. Todavía, o sea, porque todavía sentías esa sensación de que todavía no. Ajá, entonces una vez sale la plática, pero pues hablamos en internet como 5 meses, pero en ese lapso, como al mes o a los 2 meses, yo le dije, o sea, entonces, ¿qué somos? No entiendo por qué me hablas, no entiendo por qué me mandas flores, me mandaba flores, no entiendo. Me dijo, ¿pero cómo? Entonces ya ahí fue como, descubrimos que él pensó que todo ese tiempo éramos novios y yo no. Hasta como a los, ¿qué había febrero, marzo? Como a los 4 meses después. Oye, pero no se sentí como de, o sea, así como un poco como de, chango, entonces pues perdí todo este tiempo. Pues porque no. obviamente, yo lo digo porque obviamente actúas diferente cuando sabes que alguien ya es tu novio. Bueno, sí, por involucrar tus sentimientos. Yo a eso me refiero. Yo, en mi mente lo que pasaba era que, ok, sí está interesado en mí, tal vez sí le gustó, pero como que aún quiere conocerme más tiempo antes de formalizar algo. O como una relación más libre, ¿no? Exacto. No, la relación libre tal vez no se me pasó, porque eso sí los alemanes sí son muy fieles, o sea, eso lo pude notar, como si están contigo es como sí al 100. Están contigo y de que no miran a nadie más que tú. Y de que, pues nunca le chequé el teléfono, nunca fui tóxica, pero siempre me daba una tranquilidad, como de que solamente habla conmigo. Te hacía sentir segura. Tranquila. Okay. Y con la relación pasada nada que ver, ¿no? Entonces para mí fue como, ok, o sea, es una... Sí, o sea, fue la otra cara de la moneda, totalmente diferente. Claro. Entonces, pues no, en ese momento cuando nos damos cuenta que él está en otro canal y yo en otro, sí me dio mucha pena porque yo no quería decirle como tienes que hacer esto y esto y esto para que yo sea tu novia. Le dije, pues tienes amigos mexicanos, mejor pregúntales cómo es la onda. Sí, por ahí. Porque sentí que era como que yo le estaba obligando a que él fuera mi novio o algo así, ¿no? Pero para él tú ya eras su novia. Exacto. Entonces fue como de, ¿qué? Los dos como... No. Sí, no, entonces fue como un shock. Pasan 2 o 3 días y lo mismo, ¿no? Me dice, oye, te va a llegar algo a tu casa. Y yo, ok, lo mismo, cuando llegue me llamas. Y yo, ajá. Entonces, llegan unas flores a mi casa con una carta. Entonces yo la abro y la carta decía, ¿qué? Tienes la llave de mi corazón, por favor, ¿quieres ser mi novia? Y a un lado tenía 3 incisos. La de estos alemanes y sus problemas matemáticos. Y tu puta madre no estudié. Yo como... Y tu madre, mamá, pásame la calculadora, es la fórmula del pi. Sí, lo mismo, ¿no? Y una decía, sí, no, ¿qué onda? Sí, pero si me mandas salsa valentina regularmente. Amo la salsa valentina, o sea... Pues 100% mexicana. Literal, desde Alemania me enviaba salsas valentinas a mi casa. No sé, hacían sus detalles, ¿no? Pero pues bueno, yo dije, pues así pero está lindo, ¿no? Está lindo, sí, está muy romántico. O sea, siempre me dio regalos útiles. Sí, o sea que... Fue regalo útil. Pues sí, la de Valentina, pues si te encanta, pues vaya. Sí, o sea, ahí sirvió en mi casa, ¿no? Y ya ahí como que se formalizó el asunto. Pero pues para sí. Ti. Para mí. Sí, porque para él. Para él fue como que sí se sacó de onda, pero me gustaba como que se estaba adaptando mucho. Como que sabes que pues lo hago, no fue como de, no, pues ¿por qué lo voy a hacer? O sea, o sea, de no, ubícate, ya te conocí, es esto y esto, no va a pasar, pero pues quiero saber. Yo lo hubiera aceptado, creo que sí, pero él como que se esmeró, ¿sabes? Como que dio un pasito. Sí, claro, estuvo bien. Exacto, entonces pasan los meses y me dices que la verdad ya no sé si voy a volver
a México. Ay, cabrón. Y Y tú de... yo, pues, me dijo, creo que es mejor que terminemos. O sea, él terminó la primera vez, ¿no? Y yo como, ok. Para mí fue duro porque yo sí hubiera esperado más tiempo. Como yo ya lo quería ahí, ¿no? Pues yo creo que él también me quería. Y fue como de, yo hubiera, no sé, esperado hasta el fin, agotado recursos para volverlo a ver. Claro. Pero él no fue de... Sí, todo porque era ya pensamiento lógico. Ya no era tu decisión. Exacto, entonces yo no podía retener la cosa que él ya había decidido no estar. Entonces fue como, ok, me dijo, voy a tener un viaje a Italia. No sé si te pueda mandar unas fotos. Y yo en ese momento le dije que sí. Pero no sabía que después me iba a doler mucho como ver lo cosas que de hacía, él. ¿no? Claro, Exacto. porque es como de, ay, ya está divirtiendo y como Ujú. me hubiera gustado estar ahí. Sí, como para las niñas más sensibles Sí, es como, claro. no sé, es muy doloroso. Entonces, de plano, cuando, o sea, él era muy, muy tajante. Los alemanes sí dicen sí es sí, si no es no, y literalmente no es no. Y pues se desapareció. No, de por sí en su Facebook nunca publica nada. Literal, su felicitación de cada año es lo único de su biografía. Feliz cumpleaños, no, así como 2019, de papá, 20. ¿no? Sí. Bueno, Así, eso supongo que es normal. muy privado, extremadamente privado. Sí, de que no comparten su información No. personal a todos. Igual a este chico le costó como abrirse conmigo, Al principio. porque sí, o sea, ya vamos saliendo 6 meses y lo mismo, cerrado. Me dijo, es que a mí me cuesta mucho trabajo agarrar confianza, o sea, tenme paciencia. Y yo, súper abierta, Y tú de, transparente no, al espérate, ven mil. aquí, papacito. Ajá, yo estoy contándole, yo pensaba como, si yo me abro, él también se va a abrir, ¿no? Pero no. Se abrió como hasta el año, más o ¿Pero menos. por qué crees que se deba? O sea, que son tímidos. Es que yo creo que en general es de la cultura, de que tienen amigos contaditos con las manos y con eso se reúnen y ya. Yo llegué a pensar, no digo en Alemania, pero en Europa, que son cerrados porque les da miedo lo que digan los demás. Supongo que te cuentan algo personal y tú vas a decir, ay, ¿cómo eres así? Ajá, de prejuicios, ¿no? Ajá. Supongo que también puede ser por ahí, ¿no? Sí. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí, sobre todo por la cultura alemana, de que hubo tanta guerra, a pesar de que fue hace 70 años. Sí, lo tiene muy marcado todavía, bastante. Fue de, se te murió tu hermano, no importa, no llores, la vida sigue, sé fuerte, ya, pasó esto ya. Como que reprimen mucho eso. Demasiado. Wow. El otro expresaba sus emociones al mil y él nada. O sea, de que un abrazo, un beso, una caricia, todo, Nada. igual nada. Okay. Como super robot, así, Robocop. Nada, ¿Cómo? nada. Robocop, o sea, un robot literal. Súper seco. Ajá, yo dije, no, pues casi llegar a su corazón debe ser un premio. Pero tú te acostumbraste, o sea, tú dijiste, Sí. sabes que esto ya es mi pan de cada día, ¿no? Exacto. O sea, no puedo cambiarlo, Ujú. o sea, hay que adaptarse, ¿no? Exacto, y también yo siempre le dije, yo siempre voy a respetar tu personalidad y te acepto como eres, pero también era cosa de su personalidad. Sí, como todos, tenemos nuestra cultura, pero igual nuestros valores Sí, definen claro, o sea, lo que hacemos. Que digan que los mexicanos todos son desmadrosos, o sea, puede sí, pero puede haber algunos que, pues, vaya, son igual. Ajá, o que todos tienen bigote o usan No, sombrero o así, o sea. Yo que con mi sombrero y mi bigote. No es cierto, No, pero no puedes generalizar. No generalizar, sí. Entonces ya era como otra vista de otro alemán, ¿no? Pues súper frío. Y dije, no, pues así debe ser en general. Pero en general, o sea, bueno, no en general, pero mayoritariamente los alemanes sí son un poco fríos. Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, o sea, ya los alemanes que llegaban a la escuela, igual así de que tomaban clases, ya me voy, no tengo tiempo de sociabilizar, bye. Bye, no, de la escuela. Igual, lo mismo con él. Todo, de hecho, él solamente se juntaba con los de su intercambio. Exacto. Nunca había comido comida mexicana, pozole. De hecho, decía, ¿por qué le ponen ensalada al pozole? Pues, no manches, ¿cómo que para que es lechuguita. Para que seas fit también. mitad fit, mitad. Exacto. Oye, entonces, ¿cómo acabó esta relación? Pues tuvimos relación a distancia como 5 o 6 meses. Después de que terminamos, él me vuelve a buscar, me dice perdón por haber actuado tan racionalmente en cosas del corazón. No, creo que al parecer no había tenido una relación tan larga, ni yo tampoco. Entonces fue como que sí, no pasa nada. Y después me dice, después de 1 mes o 3 semanas, tengo un vuelo a México. No importa cómo esté la pandemia, yo voy a ir, ¿no? Entonces viene a México en septiembre. Y pues ahí ya empezamos como una relación bien o más larga, porque ya nos habíamos conocido como más tiempo, ya lo había conocido en persona y ya sabía que iba a estar. Y ya sabían como que ya tenían algo, ¿no? Exacto.
que ya habíamos convivido, pero aparte él se iba a ir a Alemania hasta junio de este año. Entonces teníamos muchos meses para seguir como en una relación normal, o sea, de que tú estás acá y te veo cuando yo quiera, ¿no? Entonces seguimos saliendo hasta diciembre, que él se vuelve a ir a Alemania para Navidad y eso, y pues regresa en enero. Pero lo que pasó en ese tiempo, ya cuando él se va a Alemania un mes para Navidad, ya siento que no funcionaba mucho porque como él es de esas personas como que si estoy contigo te doy el 100% de mi atención y no agarro mi teléfono. Entonces, de que no me contestaba como en 3 horas o 4 horas y no nos veíamos. Entonces en distancia como que ya no funcionamos tanto porque él se tardaba en contestarme, yo sentía que me ignoraba y yo no sentía nunca que me entendía ni nada. O sea, yo sentía que todo mi esfuerzo nunca lo entendía y era en vano porque nunca me mostraba lo mismo de regreso, ¿no? Entonces yo sentía pues que no me quería. Entonces pasa enero, a mi familia le da COVID, nos tenemos que encerrar un mes o como 2 meses. Y ya lo vuelvo a ver y como que él estaba ocupado haciendo su tesis, digo que es como de estoy estudiando, vete. Y solo estudio, ¿no? Ajá, exacto. Nos vemos tal día porque estoy libre y cosas así, ¿no? Ok, está bien. Y pasa en marzo, pero ya te hablo como que ya ese era un problema de discusión porque yo ya, o sea, ya había más confianza. Le decía, es que, ¿sabes qué? Necesito que seas más cariñoso conmigo, o sea, o que de pronto... para las mujeres es más importante, me pasa mucho con mi novia. ¿Sabes qué? Es que aunque sea de vez en cuando, porque ya era como de que meses porque tú sientes que te está olvidando o que ya no eres parte de, supongo. Exacto, o que no es recíproco. Uh-huh. Porque te digo, a mí me encantaba dar cartas, siempre le andaba dando cartas y inconscientemente yo esperaba que me diera una carta. Porque siento que es mi lenguaje del amor, de que me digan palabras, pero él me daba cosas. Entonces su lenguaje del amor era como, exacto, o sea, de que me regalaba, no sé, necesitaba un plumón digital, me lo regalaba, ¿no? Cosas necesarias, no innecesarias, pero siento que ahí era porque siempre me ponía atención en lo que yo le decía. Entonces, o sea, sabía que regalarte, ¿no? O sea, me conocía porque me ponía atención, pero ese fue el asunto, como que, ¿sabes qué? Necesito que me des más cariño, o sea, de pronto sea un poco más tierno, o sea, no todo el tiempo. No necesito que me des cosas, o sea, con tu cariño me basta. O sea, en un mensaje de WhatsApp, por lo menos. O sea, de que cuando terminamos no tenía conversaciones románticas que leer. O sea, siempre todo fue muy superficial. Nunca hubo una conexión espiritual. Jamás me dejó pasar más allá. Siempre fue cotidiano. Así. O sea, nunca te sentiste como que en esa conexión... química. Ajá, no sentiste nunca esa química. Yo creo que él tampoco. Entonces en ese momento fue como de, pues es que mira, yo soy así. Pues así soy. Si quieres, quédate o vete. Así tal cual. Exacto. No fue como de... voy a intentar nada. Yo digo que intentar cambiar a una persona no se puede. No, y yo también recapacité y dije, el asunto del amor no es querer cambiar a alguien más, es aceptarlo tal cual es. Exacto, pero a ti no te gustaba. No me gustó, había ciertas cosas que sí, pero siento que eso lo necesitaba. Me refiero a que no te gustaba esa parte de que no te estaba, entonces decías como, no voy a estar con alguien, o sea, que no me gusta, exacto. O sea, lo querré muchísimo. Pero yo siento que lo necesito. Ajá, exacto. Sí, eso es muy importante. Es súper importante. Mucha gente trata de cambiar a su contraparte cuando no, o sea, yo y eso siempre no he te dicho, toca. Yo siempre he dicho que, o sea, es mejor, pues, o sea, quererlo como es y aceptarlo, como dices. Entonces pasó esto y por esa razón terminaron. No, yo decidí quedarme, yo dije, te acepto, o sea, me adapto a ti, si tu forma de demostrarme que me quieres es dándome cosas, lo voy a tomar así. Entonces me quedé y lo seguimos intentando, ¿no? Como que eso ya era como parte cultural, parte de él. Y él me decía como, sí, estás conociendo la parte complicada de mi personalidad porque sí soy una persona complicada. Y yo pues, está bien, o sea, te quiero así tal cual. Pasa esto y llega marzo y hacemos un viaje a Monterrey. Y pues no sé, o sea, siento que no sé, hasta en el hecho de que íbamos en el avión escuchando música, pues a mí, yo soy súper inquieta de que con los dedos y esto y él así, ¿no? De que ni siquiera me agarró la mano, nada, así. O sea, como tú, no, necesito nada. la atención. Fuimos a caminar a un cerro y fueron como 6 horas, 3 horas de ida y 3 de regreso, algo así. Y de que él caminando adelante y yo atrás, ¿no? ¿Y tú, así son como de... Sí, necesito mi espacio con la naturaleza, pero no son como de, a ver, te ayudo a bajar este escalón, te ayudo a esto,
Fue como, acá yo cargo el agua, ¿quieres Ajá, agua? Toma. y cada quien va por su lado, ¿no? O sea, Ajá. cada quien su diferente experiencia. Exactamente, y no, en ese momento fue como de, no manches, o sea, estar con él o con él me siento sola igual. Claro. Totalmente. O sea, da igual, ¿no? Ujú, totalmente. Entonces, como que en ese momento fue como, siento que así son los alemanes con muchas de sus esposas, como que caminan y tú vas atrás como si nada, ¿no? Pero Sí, para ¿no? una latina es como de, no, o sea, camina conmigo y No, me das la aparte, mano. aparte es como de, cabrón, no vienes solo. Sí, o sea, pues que así 6 horas, ¿sabes? Ajá, pero yo no decía nada y Pero tú siempre decías, me es aguanté. cultural o... Dije, así es son, él, bro, así son. eres tú y no pasa nada. Eso pasa, ese es un problema en común Sí, con parejas internacionales. detona Sí, eso, sí, ¿sabes? sí. Pero, ¿sabes? Como que ahora lo veo desde ese punto y digo, sí, tal vez lo hubiera podido seguir aguantando, pero es que hay un punto de quiebre, o sea, no Como puede dices, ser ¿sabes así qué? todo el tiempo. De vez en cuando tienes que ser más tierno. No sé, o más privado, como sea, pero aunque sea una vez, ¿no? Y regresamos, no, pero ahí fue a visitar mi iglesia. Una iglesia, yo soy cristiana, ¿no? Ujú. Entonces visita la iglesia. Y dicen, no, pues aquí sí cantan con mucha pasión. Y tú después, sí, no manches, canta. No, o sea, él estaba como, wow, es súper nuevo, porque las iglesias ortodoxas, pues, Pues nada más vas a rezar. ajá, o sea, ¿no? con himnarios, yo creo, ¿no? Sí, yo también soy cristiano y... Ajá. Pues sí, Acá es hay de que... batería, no O manches. sea, de que sacas y... Sí. Sí, o sea, es totalmente lo opuesto. Entonces lo veo 3 días después de que regresamos de Monterrey y de nuevo él estaba trabajando, yo estaba haciendo mis cosas y me dice, oye, te quería como tocar ese tema, o sea, no. Él siempre supo que yo era cristiana, Pero nunca... pero yo creo que no pensó que tanto, ¿no? Entonces me dijo, es que la neta la iglesia se me hace marketing y bla, tú? bla, bla. Y yo como, Y pues tú agárrame mi crucifijo. me bajó el No azúcar, mames, la no. presión. No, pero en ese punto sí fue como, ¿sabes? Siento que cuando hablas de política, de religión y otras Y de cosas, deportes. te separas. Sí, es un problema. Totalmente, ¿no? Entonces como que en ese momento fue de poner las cartas en la mesa. Digo, de bro, o sea... Yo creo en esto pero sabes que yo no intenté cambiar su punto de opinión. Pero siento que ellos son como su idea de perfeccionismo, de que yo tengo la razón, ya ves, y busco la referencia y ya ves y te la enseño, o sea, neta, tengo la razón. Y hasta son orgullosos en decirte de que ya ves, tenía la razón, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, como que en ese punto yo me sentí estresada porque pues empezamos a hablar sobre la Biblia. Me dijo, es que no, la neta no entiendo por qué creen un libro tan viejo. ¿A poco conoces la persona que lo escribió? Le dije, pues, no, obviamente no conozco a las personas que lo escribieron, pero para mí es un libro vivo, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar sobre ese tema y llegamos al punto de la teoría de Darwin y la evolución. Entonces le digo, pues O sea, no. ya empezaron a chocar en esos temas Sí, exactamente. normales que se dan entre lo científico y... Exactamente, la religión, ¿no? entonces él fue súper científico y yo fui como, pues, de mi religión y en ese punto fue como de, pues no, o sea, Aquí- no puedo. Él no vio futuro y yo tampoco. Sí, porque ya era un Bye, choque bye. ya más allá de lo Sí, emocional, ya era como tal más exactamente. espiritual. Y es Ujú. como de, pues no me siento, o sea, no te vengas aquí a burlar de mi Sí, religión, ¿no? Es exacto. como Y de, hay un punto. respétala, bro. Exactamente. Y ya, ¿no? Hay un punto en el que no crees y hay un punto para faltar el respeto. Y él se pasó en ese punto. Entonces Entonces, dijiste, yo le toleré muchas cosas, pero en ese punto fue, no puedo creer que haya preferido la idea de qué van a pensar de él por estar conmigo a quererme y sí, reaceptarme exacto. como soy, ¿no? Entonces por eso acabó así finito. Y realmente fue de, aquí acaba, cuídate, bye, y desde ahí nunca jamás me buscó. Ajá, entonces pues ahí se terminó y hasta la fecha pues no me buscó ni espero que me busque porque es o sí o es no, entonces... O sea, no es estar jugando, tampoco No. es como de... Exacto. A pesar de que sí nos veíamos a futuro, porque ella me decía como este año ya conoces a mis papás y esto, fue no es no. Y así acabó. Ujú. Bueno, ya hablamos de tus relaciones bastante complicadas, bastante intensas, pero ahora yo quería tocar el tema de cómo son los alemanes con Ujú. respecto a lo que pasó de la Segunda Guerra Mundial. Pues creo que es un tema súper polémico, pero por ejemplo al primero cuando le tocaba el tema siempre ponía su barrera, decía como súper enojado, como... Así como, no me hables de eso. No, o sea, ¿por qué me estás juzgando de algo que pasó hace 70 años y que yo ni hice? Esos pecados no son míos y era como de, pues, O sea, bro, no. yo solo estoy curiosidad. Solo me interesa ¿no? saber, ¿no? Porque a mí me habían dicho que el mero día así de
la liberación del holocausto, por ejemplo, el de Auschwitz, tienen una fecha específica, fue en marzo, no me acuerdo específicamente el día, pero ellos, como sonaban las alarmas antes, como, se paran todos, como si estuviera temblando en la Ciudad de México, y de que se paraban los carros, como en Israel, y se paran y hacen como un minuto de silencio. Y lo mismo lo hacen en Alemania, y pasan como en la televisión las películas normales, o sea, del holocausto. Del holocausto. Algunas personas sí dicen como, pues sentimos mucho este suceso, pero específicamente el primero siempre era como de no, o sea, la historia No fue quiero así, hablar así, de o esto. sea, es más, intentaba ser súper asertivo y racional diciendo, ni siquiera es problema de Alemania porque Hitler ni siquiera era alemán, él era austriaco. Y la razón por la que empezó fue porque, o sea, mucha evidencia histórica y racional que podrías decir, no, pues sí es cierto, ¿no? O sea, ok, pero lo tomaba mal. O se lo tomaba como que tú lo estabas juzgando por ser alemán. Ajá, O sea, se lo como tomaba personal. tú eres el malo porque, pues vaya, Porque tus ancestros, ¿no? fueron malos. Exacto. O sea, de que sí tenías esa barrera como de, no me hables de esto si no sabes, ¿no? Algo Exacto. O si sabes, pues la verdad no te toca juzgar, o sea, así. olvídalo. Pero tú no lo hiciste con el afán de juzgar, o sea, No, tú como para nada. de curiosar, pues vaya. O sea, Ajá, como porque en quiero la prepa saber, nos ¿no? dejaban leer muchos libros de Ana Frank y Y aparte está del súper Holocausto. interesante ese tema, ¿no? Y si yo tuviera un amigo alemán, sí le contaría, oye, bro, pues, o sea, Exacto, es un cuéntame, tema ¿no? ¿Qué interesante, onda? pero quieres saber más detalles, Es como ¿no? de que un extranjero llega y te pide que te cuentes de la Tenochtitlán, ¿no? De la guerra. Así como de, oye, ¿qué pasó con los mayas? Y tú, no manches, no sé. Y tú, pues no Ay, me tocó vivir en esos uy, tiempos, pero... Pásame el calmecac. Nomás así. Pero, o sea, lo tomas de una manera como de, oye, pues relajada, te ¿no? interesa mi cultura, ¿no? Ajá, exacto, pero creo que para ellos sí es algo, un tema más pesado. Para él. Para el otro fue todo lo contrario, ¿no? Sí, el otro, por ejemplo, era todo lo opuesto. Él sí era como directamente hijo de la guerra, o sea. Y este chavo, el segundo me dices, tenía algún comportamiento extraño que tú dijeras, es por esto. Sí, o sea, de que siempre supe que tenía algo raro, que siempre era rarito. Yo pensé que era nerd nada más. Y yo decía, bueno, pues es una peculiaridad, ¿no? Ajá. Pero no, de que al principio me dijo, no, pues yo tengo pues algo en mi cerebro, pero fue como de, pues, Pues sí, no, como todas las... se cayó y Y le tú, pasa algo. única y diferente. No, fue como de X. Pero ya después, cuando ves más como que desde afuera ya de una relación, cómo fue todo el proceso del trastorno y cómo me siento, o sea, sí tuve que hablar con un psicólogo, entonces para entender todo lo que pasó, y ya fue de, no manches, te empieza a caer el 20 de, esto y esto, entonces empecé a hilar cabos, dije, ¿por qué nunca le pregunté? O sea... ¿Y nunca le preguntaste a él? No, nunca. Bueno, pero ya también tenías la experiencia del otro chavo que se sentía... Como, sí, y también yo no quería invadir mucho un espacio, como que hay temas que al Te principio orilló a no. eso, ¿no? Te orilló a sentirte incómoda el hecho de tú querer saber más. Exacto, y fue como a los primeros meses, o sea, 1 o 2 meses de que empezamos a salir. ¿Qué le preguntaste? No, que él me dijo ¿Qué solo. Ajá, entonces yo siento que igual él dijo, como no, creo que es muy rápido, no le voy a contar esto, ¿no? O sea, ¿tú crees que sí sea cosa de ellos? O sea, el sentirse obligados a mencionar algo acerca de la Segunda Guerra. No, tampoco se cierran a decirte como no voy a hablar del tema Me definitivamente. refiero a que, por ejemplo, yo soy alemán y estoy con alguien, no sé, mexicana, y diga como de, ay, changos, pues de seguro ella de estar pensando en, ¿qué pedo, no? ¿Qué pedo con la Segunda Guerra Mundial? Ajá. ¿Cómo me siento? No. ¿O crees que para ellos es algo que ya totalmente pasado y que no quieren volver a tocar? No, o sea, es algo pasado, como que si lo traes el tema, chido, y si no, también. Pero no es como que tabú. No, porque a ellos les vale la vida, o sea, no es nada, bueno, hay de casos a casos, no Sí, quiero sí, sí. generalizar. En mi experiencia, con los que me ha tocado convivir, siempre es como, pues si pasa esto, la vida sigue ya. Entonces, como que si te lo pregunta o se lo llegas a preguntar, es como, pues sí, te resuelvo tal duda, pero este fue como más tranquilo, más pasivo, al contrario. Al otro que te dijo no, o sea, no. Muy no, agresivo. no. Exactamente. Oye, pero tú viste algo que tú dijeras que estaba marcado como alemán, así como de, esto es cosa de alemanes. Aparte de que son muy, decirlo como fríos o de que siempre están muy inmersos en sus objetivos. Me refiero a como de lo típico que cualquier extranjero podría pensar de un alemán. Perfeccionismo al 100%. O sea, de que ellos siempre tratan de que siento que ellos, si no tienen un título o si tienen una F en un examen, ya eso te define como persona, eso los manda al abismo.
O sea, O sea, no pueden tener eso. Pero me mencionabas hace rato que tú creías, o tú dices que eso es más como de alemanes ricos. Una cosa de alemanes ricos, sí, como, O sea, porque supongo que ha de haber gente a gente de alemanes a alemanes. Hay alemanes que no son tan... pues de clases, ¿no? Claro, me refiero a más como de no hay alemanes que se preocupen tanto por sus estudios o que les afecte Ujú. tanto que hay, o habrá alemanes también que sí sea el fin del mundo si reprueban. Exacto. Pues porque yo sí también, o sea, imagínate como niño, pues qué presión te meten que si ya reprobaste un examen o es esto, o sea, de que te digan como de, pues ya fracasaste, bro. Ajá, tienes esa presión en tu casa, ¿no? Y si tú lo sientes así, que sí En tienen esa el presión, caso del último, sí, de que tenía esa presión, sí. No sé si era más por su posición social o porque él era el mayor. como que tenía que tener Cierto ejemplo con llenar sus un, hermanos, unas expectativas de ajá, unos claro. padres que también son muy perfeccionistas. Entonces, ¿y tú crees que entonces que diga como de, yo por ser alemán soy tal y tal? Sí, yo por ser alemán soy perfeccionista, tengo la razón, en cierto aspecto hasta arrogantes por creerse superiores en todo lo que hacen, porque ellos no se equivocan, hacen bien las cosas, y sí, ¿no? Porque han tenido una formación así por O sea, como que la mucho, vida desde la los escuela, ha ¿no? formado a ser... Y porque tienen una presión social de que todo el tiempo es competencia. Pero es más como presión social interna o internacional. No, es que puede variar mucho. En el caso de mi experiencia, por lo que yo he visto con estas dos personas, es en el caso del primero, la posición de su carrera, de que yo tengo que ser lo máximo, porque si no, para mi país soy un fracaso. Y porque cuando les dan unas becas tienen que dar resultados, de que sí soy efectivo, Sí, soy ¿sabes? De que, efectivo. Como máquina. o sea, yo estoy invirtiendo en ti, pero tú me das resultados en esto, ¿sabes? Es un compromiso O con sea, su como que país. sí tienes que llenar expectativas Expectativas. muy altas. Ujú. ¿Y eso cambia estando en el extranjero? O Pues sea, es que... qué tan diferente a eso? Porque supongo que en su país sí ha de ser competencia todos y todos, porque todos tienen Ujú. el mismo, no el mismo objetivo, quiero decir, pero Pero la misma como, oportunidad. exacto, entonces Ujú. como de que nos estamos Sí, peleando. Pero exacto. afuera, cuando ya tienes vaya, un contexto más amplio, Ujú. ¿crees que siguen siendo de yo sigo siendo el mejor y yo tengo que chingármelos a todos porque ¿Te estoy refieres de la posición de ellos estando en México, por ejemplo? en México o cualquier otro país? Ajá, pues siento que sí, porque, O sea, que ya bueno, llevan una carga de su país, ¿no? ajá, Supongo. o sea, realmente todo lo que, la presión que tienen, acá se sienten como, o sea, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no exigen esto? O sea, Ah, ok. se me hace súper tonto que no hagan esto, pero ¿por qué? Y les da mucho estrés y se desesperan. Él me dice, es que en mis clases me desesperan. Me estresa que el profesor sea súper barco. O sea, ¿por qué no hacen el examen así, así? ¿Por qué no dan la clase más interactiva? ¿Por qué los estudiantes se duermen en la clase? Te decía así, pero te lo decía Se frustrado, o sea, desesperaba. desesperado. Ujú. Oye, pero tú lo ves en que eso está bien o está mal. Yo siento que todos los extremos son malos, Claro, definitivamente. claro, claro. Y Muy ellos buena caen en los respuesta. extremos, pero ya están acostumbrados. O sea, para ellos los extremos son normales. Ujú. Porque Entonces es un son... estándar que les Claro, claro. garantiza Entonces cierta nuestro cosa. extremo para ellos es el Es súper promedio. ligero, es nada. Entonces, supongo que Ujú. como alemán llegas a México y ves toda la, pues vaya, que hay mucha como, ¿cómo decirlo? Falta en ciertas áreas. Ajá, como que hay Ujú. muchas faltas, exacto, ¿no? Y Ujú. como, si crees que eso los, Los desespera. Por ejemplo, una cosa, la inseguridad. sí les desesperaba así como, de, ¿cómo es Sí, posible que pueda haber sí. inseguridad? De hecho, cuando yo lo conocí al principio, al segundo, fue una matanza de unos estudiantes de intercambio de Colombia, de medicina, y ves que se hizo Ah, una sí, sí, marcha un estudiantil. desmadre, sí, sí, sí. Entonces él era como de, pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué los mataron? O ¿Por sea, qué para no pueden empezar, caminar? Iban en un carro. O sea, sí es como un shock. sí, como de, o sea, Cañón. no debería pasar esto. Ajá. Pero es que, ¿sabes? Entonces están muy atrapados en lo que es su Su... Alemania, Ajá. que se olvidan de que, pues vaya, los países De tercermundistas que es un existen. mundo... Ah, sí, totalmente diferente, claro, a Ujú, donde vayas. Es como ujú. decir, lo que es seguro aquí, en otro país va a ser muy inseguro. Exacto. O sea, es como Sí. de pertenecer a ese Ujú. panorama, pero entonces para ellos es como de, Shock. en vez de aceptarlo,
como que lo critican. No todos. El primero, le encantaba andar en rumbos bien peligrosos, no le daba miedo. Pero porque llegó con la confianza de su país, ¿no? Supóngome. Y supongo que también era porque ya había venido más de una vez, pero siempre él era de que se ponía a hablar con los vagabundos. No sé, por ejemplo, como mujer, en cierto aspecto, ves que viene un borracho en la calle y dices, no manches, me paso al otro Sí, porque no carril. sabes lo que te puede hacer. Ajá, o sea, porque ya sabes que te pueden matar, te pueden asaltar, no Claro. sé, background, ¿no? Y él no era como de, pues se hacían amigos. Y tú, Y, después ya tenía un vago Súper ahí en mi normal, ¿no? casa, en la y yo peda. después salían como amigos normal y el otro no. Es más, se enteraba que hacían cosas y nunca iba a ese lugar. A ese Es lugar. más, él vivía en Cholula y jamás salía de Cholula, de su casa. Porque, por miedo. Por eso no conocía el centro, no se tomó el tiempo de explorar la ciudad porque estaba en sus barreras de, es inseguro, pero yo estoy estudiando, Y ya es hago inseguro. deporte. Y ya, es esto y para qué me arriesgo. Simplemente no. ¿Y crees que eso sea cosa de...? No siento que sea cosa de alemán, Pero siento que es cosa de de países primermundistas. Exacto, y también porque para ellos es como, pues si ya sé que es inseguro, ¿para qué me voy ¿Para a qué ir? me voy? No, ¿para qué me Pero arriesgo? pues, No. no porque vea una noticia de que asaltaron en el centro, Por ejemplo, es no, inseguro, ¿no? es que también aquí la cosa es que nosotros ya tenemos muy normalizada la inseguridad. Está muy mal, la verdad, Sí. pero siento que solo te das cuenta que ya lo normalizaste cuando vas a otro lugar y te das cuenta que no es normal. Sí, claro, porque yo decía, me pasaba mucho, es un ejemplo muy pequeño, pero que siento que yo siempre digo que abarca mucho. Por ejemplo, el hecho de cruzar las cebras. Yo siempre doy ese ejemplo. Para nosotros es muy normal, muchos no conocen las cebras, o sea, los caminos peatonales, las rayas. Sí, de que te pasa la mitad, que ¿no? me daste como de, Ya. no, las cebras, los animales. Ajá. Y, o sea, la gente aquí en México, yo me incluyo, me paso, o sea, por donde sea, ¿no? O sea, Sí, ya no hay carros, pues me paso, ¿no? Exacto. Sí. Y ya hasta que llegué, por ejemplo, a Hungría, que ya me conocí, de hecho, una alemana, precisamente, ya me acordé, sí, y estábamos así en la noche, de que ya eran como las 12, ya no pasaba ningún carro, y estaba en rojo, porque ahí tienen semáforos para cruzar, para peatonales también, entonces estaba en rojo, pero pues eran las pinches 12 de la noche, Carro, o sea, ¿no? ¿qué ¿Qué carro? tráfico? Entonces yo le dije, pues vamos, porque yo estaba ayudando a llegar a un hostal. Y de que de verdad me agarró así, dije, me jaló del brazo No. y me dijo, no. Y digo, yo le dije casi todo, oye, pero pues no hay coche, ¿no? Me dijo, no, porque yo no sé cómo son las reglas aquí y no sé cuánto esté la multa. Y entonces yo me di cuenta como de, no, pues sí tiene no, razón, pues sí tiene ¿no? razón. Y siento que el mexicano hace eso porque la verdad aquí faltan consecuencias. Y porque nos brincamos las leyes, ¿no? Como tal, no, acá no hay multa porque te pases en un... No es que se multa. Pero ¿quién la hace? No la sabes, ¿no? Yo no Y aparte sabía. no la aplican. Exacto, te la pasas por todos lados menos por... Sí, porque sí hay multa. O sea, no sé si haya multa, pero sí está en el reglamento vial que no te puedas... No, exacto, y pues pasas Pero, o sea, nunca te por ha pasado nada, nunca te han dicho nada. en el extremo, O sea, ¿no? ¿para qué? Exacto. Pero, por ejemplo, en Alemania todo el mundo es de tener reglas. Y son aparte reglas. existen las consecuencias. Ya Sí. sí te hacen pagar las consecuencias. Y no es como de que nada más un regañito o le das una mordida al policía, ¿no? Ahí es como de... Págame y... Sí. O sea, págame la multa y las multas son de 3,000 pesos. Sí, son caras. Y entonces siento que eso forma... También siento que eso también forma el carácter de los alemanes. Sí. O sea, de que no se pueden equivocar porque hay consecuencias. No sabes cuánto te va a costar este error, ¿no? Exacto. Sí. Y pues el mexicano es como de... Sí, o sea, vamos a ver qué pasa. Te puedes Tengo, equivocar muchas veces, ¿no? A ver qué pasa. Como tal, te digo, no tienes esa presión de tu sociedad Sí, porque como aquí, ellos la tienen. Aquí, vaya, yo creo que yo jamás he sentido una presión social de... Obviamente entre amigos es como de, pues mi amigo hizo esto, pues ya tengo que hacer algo esto mejor, ¿no? Pero no como que tan marcado de como que tengo que ser Exacto, alguien. en tu diario vivir. Y de que si no acumulas títulos, la gente no te va a valorar realmente, ¿no? Eso para ellos sí es algo marcado, muy marcado. Si tú me dices eso, yo diría que estás como que muy a la antigua. Sí, como Porque de que vaya, estás exagerando, ¿no? Estamos en la época de la especialización, o sea, vaya, tú puedes ser lo que quieras ser, una Barbie Girl. Exacto, ¿no? Pero ahí en lo que piensas, en lo que no quieres, mientras ya cuánto tiempo se te fue. Y ya otro man ya
ocupó ese tiempo, ¿no? Exacto, y ya se especializó en cierta área, ¿no? Entonces ya en vez de contratarte a ti, ya lo van a contratar. O sea, Exacto. allá se cuentan los lugares, entonces. Sí, exacto. Y yo, por ejemplo, una vez vi su currículum y yo, Uy, cabrón. o años sea, sí me tienes, fui güey? para atrás. O sea, tienen una cosa de que todo lo que hace, estudio, por ejemplo, su intercambio ahorita, le va a agregar valor curricular. Si no se entra a tal proyecto, le va a dar un valor en su currículum. Entonces, sí. Entonces, toda esa experiencia Oye, y ellos laboral, siempre están como que buscando cosas oportunidades. o sea, curriculares, Sí. supongo. Sobre todo, bueno, el segundo sí, el otro no tanto, era como más relajado, pero él sí era como de no todo perfecto. Por eso siento que yo conocí un poco más los alemanes perfeccionistas y súper cuadrados, porque ellos siguen unas reglas. Y él me decía, o sea, yo no me voy a poner una vacuna que no salga de Alemania, porque para Alemania tiene los mejores estándares. Entonces, si mi país no lo aprueba, sus reglas no lo aprueban, yo no estoy seguro. O sea, como que mis reglas son las mejores, no voy a aceptar algo Es que mi venga área segura. Exacto. de algo menos que Alemania. Exacto, ¿no? o sea, ¿cómo voy a hacer, te voy a escuchar o voy a creer algo que mira las faltas que tienes en tu país? O sea, no. O sea, es súper No. criticón, o sea, súper... No criticón no es la palabra que me gustaría decir, diría como que... Pues sí, vaya. Tienen un estándar para que cumplas con los requisitos si tú quieres que él Y te si crea. no lo cumples, ni... Bye. O sea, no lo hacen. Gracias pues. por participar el siguiente. Oye, y como tú como en una relación, ¿para ti era pesado? Sí, en algún punto sí me dio muchísima frustración. Al principio no tanto, pero pues yo seguía en la escuela, pero él te hablo que tenía 9.9 de promedio. Yo no llego a la... 9.9 de promedio, o sea, excelencia Pues, académica al 100%. Entonces yo dije, no manches, yo tengo 8.7 de promedio, pero sabes Pero cómo tú es la eres de escuela. las listillas de la escuela. O sea, con Solano un 6 era 10. No, pero o sea, sí tú eres de las listillas, O sea, de que le echaba ganas, ¿no? Sí. Exacto. Pero, por ejemplo, había otros que eran super barcos, se metían con puro profe barco y ya, pues, 9, 2 de promedio, 9, 3. No, para ellos no era como que importante. Aprender, sino más bien pasar. Presente. Presente. No, bueno, pero... hablo de ese tipo de cosas que pasan en mundos diferentes. Pero ¿no? me refiero, o sea, ¿tú sentiste en algún momento presión por parte de estar con alguno de ellos? Sí, porque obviamente con la regla que miden a los demás, yo Tú sentía que medía a que te mí. estaban midiendo. Sí, yo veía los comentarios que daba, no sé, no sé, por ejemplo, ese del programa que te dije. Luego de su tesis, ¿no? De las cosas tan perfectas que hacía, era como de... O sea, yo tengo que ser perfecta y tengo que alcanzar ese estándar o ese nivel, porque si no, no voy a ser Y te suficiente. estresabas. Me daba mucho estrés, sobre todo por la pandemia. Porque obviamente se cierran muchas cosas, yo tenía que empezar el servicio social, no lo puedo hacer y no puedo hacer nada. Me ofrecen un trabajo, Ajá, continúa. no tengo título y pues no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Y aparte no es como en países primermundistas que de verdad hay mucho apoyo en este tipo de casos. O sea, aquí en México, o sea, tú dices, ¿sabes que no puedo? Y no es como que la gente diga, ven, yo te ayudo, lo resolvemos juntos, o no, aquí, o sea, te dejan solo y espérate. Exacto, y yo sentía que su estándar era como, yo soy productivo, me levanto a las 7 de la mañana, me duermo a las 10 de la noche y así, y cumplo todas mis metas del día. Entonces yo llegué a sentir que si no cumplía esos estándares de esa meta, realmente no me iba a aceptar, y sí pasó. O sea, como que tú llegaste a pensar que no lo merecías Por ejemplo, y él nunca era como de, me siento orgullosa o de esto, ¿no? Sino que tu trabajo era como, no, pues siento que te mereces algo mejor. Yo, en Alemania, si un trabajo no me gusta, yo lo dejo. Claro. Y me voy a algo que me guste, ¿no? Pero pues es porque hay muchas oportunidades y no es como, y acá pues es súper diferente. Sí, o sea, como, claro. No vas a dejar un trabajo porque no te guste, simplemente, pues, no, o sea, es una cosa totalmente súper diferente. Claro. Entonces tampoco era como que, o sea, yo vivo con mis papás, no es como que tenga que mantener a mis hijos y no necesito. Sí, no tenemos la necesidad de, pues vaya. Sí, de que si no trabajo me muero mañana o no como mañana, ¿no? Pero sí era como de, pues ya terminé la escuela, me siento una inútil, estudié 5 años. No, o sea, voy a trabajar, quiero hacer algo, ¿no? Pero para él era como, no, o sea, siento que mereces algo mejor. Entonces me daba mucho estrés emocional y porque de que no dormía bien. Las expectativas de él. Siento ¿no? que me estaba proyectando ya todas sus exigencias que tenía él. Así como de lo que voy a hacer va a ser para que este güey vea que sí puedo, que vea que sí lo tengo. Que soy igual que él o algo así, porque yo veía que así medía a la gente. Oye, eso está súper... Es una carga
muy tóxica. Pues vaya, es como tener un medidor aquí que te dice, Ajá. sabes que si ya bajaste ya no eres nada. Ya no eres y suficiente. Esto y no. Exactamente. Y Hasta sí, por las reglas del día. y sí lo sentías muy, muy marcado, así como Sí. si sentías que todo el tiempo te estaba... A lo mejor no todo el tiempo sobre mí y era algo inconsciente que yo tenía, pero sí era como de, por ejemplo, una vez estaba en su computadora haciendo su tesis y me enseñó unos trabajos de Excel que estaba haciendo porque pues, quería hacer todo más automatizado, ¿no? Entonces tenía su entrevista y luego hacía una gráfica y separaba como la sustancia de la información y hacía un buen de tablas de Excel hiper complicadas, ¿no? Y yo como... Y era para una entrevista simplemente, pero extraía la sustancia de la sustancia de la sustancia, ¿no? Y hacía una tesis perfecta. Y Sí, yo como, o sea, wow. Prácticamente quería que me enseñaras. Y yo estoy dibujando electrónicamente. Y tú con tu bibliografía de Benito Juárez, ¿no? Al revés. De que la pegué y no la copié. Pasa. Ay, sí. Entonces sí. Sí. Sí te sentías como que no dabas el ancho. Exacto, como que yo me sentía súper menos. O sea, pero por ejemplo, la verdad, o sea, para mí tú eres de las que eran más listas, mejores en la uni. Ay, gracias. O sea, yo a tu lado sí me sentía muy... Gracias, qué O sea, amable. es como, ¿sabes? Cuando eliges el equipo es como de... Equipo está de Betsy, está Rulo, ¿verdad? Entonces, Pues- o sea, que tú me digas eso, lo que me quiero dar a entender, que tú me digas eso, siento que es como... Oye, entonces sí pedía mucho, o sea, no me imagino si me hubiera conocido, es como de... Sí, Rulo. Por eso yo siento que era muy solitario. O sea, porque sí juzgaba mucho a... Sí. Sí, o sea, cualquier cosa que no era perfecta. Muy selectivo, entonces. Sí, hiper. O sea, la cual, no sé, por ejemplo, uno de sus roomies era un francés, dos franceses, uno hiper relajado y el otro extremo, ¿no? Entonces era como de, o sea, no entiendo por qué no se cuida si hay COVID, o sea, ¿por qué no se pone cubrebocas? Se va a las fiestas y no le importa. ¿Qué tan difícil es organizar tu vida? Pero o sea, eso, como lo dices, siento Lo que entiendo un poco más. Pero me refiero a como que va más como en el sentido, lo digo, pero como que no quiero entenderlo y solo quiero atacarte. Simplemente nunca lo tocó ni nada, simplemente ponía su barrera y con él nunca fue como, amistad chida. O sea, como dijo, este güey no hace esto que yo necesito, te trato como mi roomie y buscó otra casa y se fue. Oye, o sea, sí son imponentes, vaya. Sí, o sea, literal, para elegir a sus roommates, agarró, bueno, eran dos italianos, estaban en ese momento en Italia, pero dijo, no, son súper tranquilos, yo creo que van a tener precauciones por el COVID, son así, les voy a decir si quieren ser mis roomies. Los contactó y fueron sus roomies, ¿sabes? Pero porque ya los había analizado antes de cómo eran, porque ya los conocía, dijo, ok, entonces sí me veo haciendo cierta cosa, sí. Suena molesto, suena... Pero es un perfeccionismo complicado. Y una planificación extrema. Sí, te digo, suena molesto, suena extremo, pero para nosotros, como latinos, supongo. Sí. O sea, por ejemplo, si eso se lo dices a mi novia, mi novia va a estar encantada. Y de acuerdo, ¿no? Porque es un mundo. Sí, va a estar de acuerdo. Sí. Con esto yo no quiero decir que esté mal. Que esté mal, exacto. Yo no quiero decir que sí que los alemanes estén mal por hacer esto. Simplemente estamos diciendo que como latinos es muy extremo. Exacto, son las cosas culturales a las que te tienes que adaptar con una persona de otro país. De otro país. En este caso Alemania, ¿no? Sí, por ejemplo, es lo que digo, por eso, o sea, mi novia sí estaría encantada. Le voy a presentar. Creo que harían la pareja perfecta. Sí, porque mi novia sí es un poco así, no tan extremo, pero esos son los choques que yo llegué a tener en su momento con ella. Sí. Pero vaya, ¿y cómo ves en el aspecto de emociones? Pues... Porque yo he escuchado que mucha gente dice que los alemanes son fríos. ¿Qué tan cierto es? 100% sí. Fríos. Sí, los son dos. Fríos, sí. ¿Y has conocido más alemanes? Sí, he conocido chicas y chicos también. Y sí podrías decir como de sí. Los alemanes sí son fríos. Son fríos. Ya varía mucho como el proceso de pues una relación de amistad o de noviazgo. Algunos sí se deshacen de que
consintiéndote. Sí, sí, sí. Otros, la verdad, no, porque lo hacen en cierta medida. Obviamente no como un latino, jamás va a Sí, porque compararse no me como entiendo, un ya te latino. conozco hoy y mañana, ¿qué onda? Sí, o sea, te Ven traje, aquí. sí, no, súper desbordante, ¿no? A mí, la verdad, no me gusta. No, sí, Por eso nunca, siento que me atrae nunca, mucho eso. No nunca me estresa, es como, se me hace Ay, insoportable. sí, pero sí, a mí también no me No. gusta. Sí, yo soy muy enérgico, pero obviamente sé cuando a alguien no le gusta. Sí, o sea, Sí, no voy a ser así enérgico con todo. Y aquí ya, sí, que yo no ya me me voy. gusta. Pero entonces sí Sí, dirías que son muy fríos. sí, son muy fríos. Obviamente tienen sus detalles, ¿no? Son súper fieles, Sí, claro, bastante, he súper escuchado. fieles, eso te digo, yo siempre me sentía súper tranquila. La verdad, no sé si fue infiel o no, pero yo siempre tuve esa como tranquilidad, como de Confianza, que estaba ¿no? al 100 conmigo. Y sí, son súper hogareños, él era súper hogareño, me encantaba eso, Eso sí, he de que les escuchado encanta muchísimo. cocinar, de que cocinaba para mí. Son unos príncipes. Sí, caballeros en ese aspecto, ¿no? Pero sí fríos, O sea, de fríos. que estando con un alemán, ganas esta parte de que sí me van a estar al pendiente de ti, te van a dar Ujú, esa seguridad emocional, pero ujú. vas a sacrificar un poco esta parte del romanticismo. Sí, exacto. A lo mejor, te digo, he tenido otros testimonios de otros amigos, otros compañeros que son de no, o sea, Mi alemán. mi alemán, bien Sí. posesiva, la tóxica. No, pero así de que investigó mi cultura y me hizo una cena romántica en la playa. O de que este tipo me llevó serenata. Pero por lo mismo de que son muy perfeccionistas, ¿no? También te quiere ser perfectos como novio. Ajá, exacto. Yo creo que cada quien lo aplica a su forma, con su Sí, o sea, personalidad, puede sus ser a los valores. estudios o a Ujú, esto o a lo otro, exacto. ¿no? Pero siempre es como con lo mismo en diferente medida. Sí, 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 entiendo, Pero sí entiendo. es una cosa por otra. Entonces, para mí, que no me gusta que sean tan hostigosos, estaba bien. Está Pero bien. ya caí en un extremo de que fueran a nada O sea, de realmente, que ¿no? tú querías quizás un poquito ahí, o sí, pero él de Sí, que de vez en nada. cuando, de que nada. Y eso era como de, pues sí quería nada, pero pues no, Ajá, pero tampoco pues no es que también tanto. necesito, ¿no? Entonces, pues fue su extremo. A lo mejor me quería a su forma, pero no lo comunicaba tanto, porque él también tenía miedo de abrirse conmigo, de súper inseguro de no Es que también son abrirse. como que si me abro, me vas a lastimar y yo Ujú, no puedo quedar mal, exacto. ¿no? Y aparte, yo creo que ya me había analizado mucho, te digo que analiza todo. Yo creo que fue de, no, pues no, no sé por qué, tal vez no me conviene abrirme, ¿no? Me da Ajá. miedo. Pero sí fue como al principio de, no sé, yo me animo a estar contigo porque yo me veo en ciertas áreas de mi vida. O sea, me veo escalando una montaña en Alemania contigo, me veo bla, 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 ¿no? Entonces fue como de, me veo contigo porque tengo 1 año y medio más en México. Ajá, como que ya sabía lo que se O sea, decía, entonces ¿no? tengo tiempo de conocerte. Entonces, cualquier problema que teníamos, por ejemplo, en eso que decías de lo laboral, como yo no actuaba de la misma forma que él, no resolvía los problemas de la misma forma que él se enojaba, o se ponía como, es que ¿por qué no lo haces así o O sea, así? es tan fácil hacerlo así, o sea, ¿por qué no lo haces? Ajá, Y tú, pues no, pues bro, o cada sea, quien piensa sí, diferente, exacto, ¿no? cada quien es un mundo. Exacto, entonces eso le causaba conflicto y para él era una razón para terminar, porque no pensaba igual que él. Igual que él. Entonces era como, complicado porque pues realmente somos culturas diferentes, posiciones diferentes Y en en la algún momento vida. pensar, perdón, sigue diciendo. No, 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 no. Bueno, en algún momento dijiste o pensaste como de, entonces yo estoy mal. Sí, 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 claro. La mayoría del tiempo era una culpa de, es que si hubiera hecho esto así o así o así, tal vez habría... Algo diferente, ¿no? Exacto. Oye, pues estuvo bastante interesante. No Ujú. estamos diciendo, claro, otra vez, que todos los alemanes sean así. No estoy diciendo O criticando tampoco. su cultura Claro porque que es... no. Simplemente estamos hablando de la experiencia Ujú. de aquí, de ella. Ese es un buen nombre para el podcast, ¿no? Cuéntame tu experiencia. Cuéntame tu experiencia. Si es su experiencia, es válida, vaya, hay que respetarla. Y no estamos diciendo que todos los alemanes sean así o que esté mal, simplemente estamos diciendo que como latinos es un choque cultural y es Ujú. algo, Y la forma en la que tratas de adaptarte claro, a tu claro, porque personalidad. obviamente como hay gente de agente, hay alemanes, ¿no? Claro, como yo les decía, a mí me tocó esa experiencia, pero muchas otras era de que alemanes súper dulces, ¿no? Sí, 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 Entonces es de entonces, persona a persona. persona a persona. Pero pues vaya, sí estuvo muy, muy, muy
divertido, para que lo chequen si planean tener un novio alemán, novia alemana. Pues vaya, una información que cura. Y pues así, ¿no? Sí. Oye, pues la verdad estuvo muy interesante tus historias. Y pues vaya, qué buenos consejos para conocer gente Tengan internacional cuidado. y tener cuidado y con las generalidades de cada persona, ¿no? Porque muchas veces Exacto. creemos que los alemanes son como tal, pero es como todo, ¿no? Nunca Exacto. acabas de conocer a una persona. Exacto. Te quería preguntar otra cosa, pero se me olvidó. Y no hay tiempo. En conclusión, así rápido. ¿Qué preferirías? ¿Un mexicano o un alemán? Pues que mucha experiencia con mexicanos, no. Entonces, un alemán, así sí. Un alemán, pero no ni acá ni acá, a la mitad. O sea, sí, Ni había tan cositas extremo, buenas. ni tan frío. Ok. Exactamente. Pues bueno, hasta aquí quedó el podcast número 2 del canal. La verdad estuvo muy interesante. Muchísimas gracias, Betsy, Gracias por la invitación, por Rulo. aceptar mi invitación. Estuvo muy interesante. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Espero les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Las redes de Betsy van a estar también abajo en la descripción para que vayan y la sigan. Mis redes también abajo en la descripción. Y pues ya, así quedó el podcast número 2. Nos vemos. Gracias. Bye bye.